Hay palabras que se clavan en el alma como astillas de vidrio. ¿Y qué vas a hacer, vieja? Eso fue lo que me dijo mi yerno aquella tarde. Me lo dijo con una sonrisa torcida, los brazos cruzados, como si yo fuera un insecto insignificante que podía aplastar con el pie. Me lo dijo después de que yo lo confrontara por los moretones que vi en los brazos de mi hija. Yo no le respondí con palabras. Saqué mi celular, le tomé una fotografía y se la envié a un número. Media hora después, su vida cambió para siempre. Y la mía también. Me llamo Marina Osegueda. Tengo 56 años y durante casi 3 décadas trabajé como secretaria en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Nunca fui alguien importante. Nunca salí en los periódicos, pero conocí a mucha gente. Aprendí muchas cosas y guardé muchos contactos que nunca pensé que tendría que usar. Hasta aquella tarde de noviembre, cuando mi hija Clara llegó a mi casa con lágrimas secas en las mejillas y mangas largas en pleno calor, cuando le pedí que me mostrara los brazos y vi esas marcas oscuras, moradas, amarillentas, supe que el mundo se había partido en dos. Hay momentos en la vida de una madre en los que todo lo que fuiste, todo lo que creíste ser, desaparece. Y solo queda una verdad: proteger a tu hija, cueste lo que cueste. Esta es la historia de cómo lo hice y de cómo aprendí que la justicia, a veces, no viene de los tribunales, viene de una madre que ya no tiene nada que perder. Antes de contarles cómo todo se rompió, necesito que conozcan cómo era todo cuando aún estaba entero. Necesito que vean a mi hija Clara como yo la veía, con sus ojos color miel, su risa que llenaba toda la casa, y esa manía que tenía desde niña de ponerse a bailar descalza en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Clara nació un martes de abril, bajo una lluvia suave que olía a tierra mojada y bugambilias. Desde ese día, mi vida tuvo un centro, un norte, una razón para levantarme cada mañana, aunque tuviera que tomar 2 camiones para llegar a la fiscalía, aunque mis zapatos ya tuvieran agujeros en las suelas. Yo era secretaria, como les dije, pero no era una secretaria cualquiera. Durante 28 años vi pasar expedientes, fiscales, abogados, policías ministeriales. Vi casos que no puedo contar, nombres que no puedo pronunciar. Aprendí que en este país, a veces, la justicia no llega por la puerta principal, llega por la ventana, o por una llamada a medianoche, o por alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Pero en aquel entonces, eso no me importaba. Yo solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y ver a Clara hacer la tarea en la mesa del comedor. Ella era buena estudiante, responsable, soñaba con estudiar diseño gráfico. Quería hacer portadas de libros, decía. Quería que sus ilustraciones contaran historias antes de que alguien abriera la primera página. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una agencia pequeña pero digna. Ganaba lo suficiente para ayudarme con los gastos. Los domingos íbamos juntas al mercado de San Juan de Dios. Comprábamos nopales, jitomates, chiles güeros. Yo le enseñé a hacer caldo de res como lo hacía mi abuela, con hueso tuétano, garbanzos y ese toque de cilantro fresco al final. Ella decía que nadie cocinaba como yo. Esos eran mis días felices. Esos eran los días en los que todavía creía que el amor era suficiente para proteger a alguien. Él llegó un sábado de marzo. Se llamaba Rodrigo Salazar, ingeniero civil, 32 años, pelo engominado, sonrisa perfecta, camisa planchada. Clara me lo presentó en un café cerca de la Minerva. Dijo que llevaban saliendo 4 meses, que era diferente, que la trataba bien. Yo lo observé con cuidado, como todas las madres, ¿verdad? Buscas señales, buscas grietas, buscas algo que te diga, este hombre no es para tu hija. Pero no vi nada. Rodrigo era educado, pagó la cuenta sin presumir, le abrió la puerta a Clara, habló de su familia con respeto, dijo que su padre era maestro jubilado y su madre, ama de casa, que él era el mayor de 3 hermanos, que trabajaba en una constructora importante, supervisando obras en la zona metropolitana. Todo sonaba bien, todo sonaba seguro. Clara estaba radiante. La vi reír de una forma que no había visto en años. La vi mirarlo con esos ojos brillantes, llenos de ilusión, y pensé, tal vez es él, tal vez esta es la persona con la que mi hija construirá su vida. ¿Cómo iba a saber que estaba viendo el principio de una pesadilla? Se casaron 1 año después. Boda sencilla, en el jardín de un salón pequeño en Tlaquepaque. Clara llevaba un vestido de encaje blanco, con mangas largas y escote discreto. Yo le presté los aretes de perlas que fueron de mi madre. Ella lloró al ponérselos. «Mamá, estoy tan feliz»,
me susurró mientras la ayudaba con el velo, y yo le creí, porque una madre siempre quiere creerle a su hija cuando dice que es feliz. Rodrigo fue atento durante la fiesta, bailó conmigo, me llamó suegra, con cariño. Brindamos con tequila y refresco de toronja. Su familia era numerosa, ruidosa, alegre. Yo me sentí bienvenida, me sentí parte de algo. Los primeros meses fueron buenos. Clara y Rodrigo rentaron un departamento en Chapalita. Yo iba a visitarlos los domingos. Llevaba tamales de rajas con queso, pan dulce, café de olla en un termo. Comíamos juntos. Rodrigo me contaba de sus proyectos. Clara me mostraba sus nuevos diseños en la computadora. Todo parecía normal. Todo parecía estar en su lugar. Pero hay cosas que una madre empieza a notar, aunque no quiera. Pequeñas cosas, como la forma en que Rodrigo interrumpía a Clara cuando ella hablaba, cómo cambiaba de canal sin preguntarle si estaba viendo algo, cómo hacía comentarios sobre su ropa. ¿Vas a salir así? Ese vestido te queda muy ajustado. ¿No te parece que deberías cubrirte más? Al principio, pensé que era protección, celos sanos, esas cosas que pasan en las parejas jóvenes. Pero luego Clara empezó a cambiar. Dejó de usar vestidos. Empezó a ponerse blusas de manga larga, incluso en pleno calor de mayo. Dejó de pintarse los labios. Dejó de reír tan seguido. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, ella desviaba la mirada y decía, «Sí, mamá, todo está perfecto. Es solo que el trabajo está pesado». Pero yo la conocía. Yo conocía cada gesto de mi hija, cada silencio, cada mentira piadosa, y sabía que algo estaba mal. Un domingo, llegó a mi casa con lentes oscuros, en noviembre, cuando el cielo estaba nublado. «Se me metió una basurita en el ojo», dijo, sin mirarme. Yo no dije nada, pero sentí un nudo en el estómago. Preparé café, saqué las conchas que había comprado en la panadería de la esquina. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa de madera vieja, rayada, llena de recuerdos. La misma mesa donde Clara hizo su tarea de primaria, donde lloramos juntas cuando murió su abuela, donde celebramos su graduación con pastel de 3 leches. «Clara», le dije tomando su mano, «mírame». Ella apretó los labios, se quitó los lentes y vi el moretón, un moretón amarillento alrededor del ojo izquierdo, casi sanado, pero todavía visible. «Me caí», dijo rápidamente, «en el baño. Resbalé con el tapete». Yo no le creí, pero tampoco insistí, porque a veces, cuando una madre presiona demasiado, la hija se aleja, y yo no podía perderla. No todavía. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? Tú también has sentido esa angustia de ver a alguien que amas cambiar frente a tus ojos y no saber cómo ayudar. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en esto, porque lo que vino después fue peor de lo que jamás imaginé. Y yo tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Las fracturas nunca llegan de golpe, llegan despacio. Como una grieta en una pared que nadie nota hasta que un día, sin aviso, toda la casa se viene abajo. Así fue con Clara, así fue con mi hija. Después de aquel domingo del moretón en el ojo, pasaron 3 semanas sin que la viera. 3 semanas largas, pesadas, llenas de noches sin dormir. Yo le llamaba por teléfono. Ella contestaba con prisa. «Estoy ocupada, mamá. Te llamo luego». Pero nunca me llamaba. Le mandaba mensajes. «¿Cómo estás, mi amor? ¿Quieres que te lleve pozole?». Ella respondía con una carita feliz. Un «gracias, ma, otro día». Pero yo sabía que algo andaba mal. Lo sabía en los huesos, en esa parte del cuerpo que las madres tenemos conectada directamente al corazón de nuestros hijos. Ese lugar donde no caben mentiras. Fue un martes de diciembre cuando volví a verla. Yo había salido temprano de la fiscalía. Tenía cita con el dentista a las 4 de la tarde, pero la cancelé. Algo me decía que tenía que ir a buscarla. Algo en mi pecho me jalaba hacia Chapalita, hacia ese departamento donde mi hija vivía con un hombre que cada vez me parecía más extraño. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Insistí. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió apenas una rendija, y ahí estaba Clara, con el cabello recogido en una cola despeinada, una sudadera gris 3 tallas más grande, y los ojos hinchados. «Mamá», dijo, sin abrir del todo. «No es buen momento». «¿Puedo pasar?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Es que Rodrigo está por llegar y...». «Solo 10 minutos, mi amor. Por favor». Ella dudó. Miró hacia atrás, como si alguien pudiera estar escuchando. Finalmente, abrió la puerta. Entré, y lo que vi me partió el alma. El departamento estaba oscuro, las cortinas cerradas, aunque afuera todavía había luz del día.
La sala, que antes estaba decorada con los cuadros que Clara había diseñado, ahora estaba vacía. Las paredes blancas desnudas, el sofá desordenado, con una cobija arrugada, la mesa del comedor llena de platos sucios. «Clara, ¿qué pasó aquí?», le pregunté mirando alrededor. «Nada, mamá. Es solo que no he tenido tiempo de limpiar». «¿Y tus cuadros? ¿Dónde están tus diseños?». Ella se cruzó de brazos. Rodrigo dijo que se veían muy recargados, que es mejor tener las paredes limpias, más minimalista. Minimalista. Esa palabra me sonó hueca, falsa. Me acerqué a ella. La luz que entraba por una rendija de la cortina le iluminó el rostro, y entonces lo vi, un rasguño en el cuello, reciente, rojo. «Clara», dije con la voz temblando. «¿Qué es eso?». Ella se llevó la mano al cuello, cubriéndolo inmediatamente. Me rasguñé con una rama. «Ayer fui al parque y...». «No me mientas». «Mamá, por favor». «Clara Osegueda, soy tu madre. No me mientas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niña y trataba de no llorar. Yo la tomé de los brazos, con cuidado, con todo el amor que tenía. «Muéstramelos», le dije. «¿Qué?». «Tus brazos, muéstramelos». «Mamá, no, por favor». Ella cerró los ojos, respiró hondo y lentamente, muy lentamente, se subió las mangas de la sudadera y ahí estaban, moretones, varios, en diferentes tonos, unos morados, recientes, otros amarillentos, ya sanando, marcas de dedos, de apretones, de alguien que la había sostenido con fuerza, con violencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Clara, mi niña, ¿quién te hizo esto?». Ella se soltó de mí, se bajó las mangas rápidamente, se dio la vuelta. «Nadie, mamá. Yo me golpeo fácil, siempre he sido así. No me digas eso, no me digas eso porque sé que no es verdad. Mamá, por favor, vete. Si Rodrigo llega y te ve aquí, se va a enojar. ¿Y qué si se enoja? Soy tu madre, tengo derecho a visitarte». «No es tan simple». «¿Por qué no? ¿Qué te ha hecho ese hombre?». Ella se volteó. Me miró con esos ojos color miel que ahora parecían vacíos, perdidos. «Nada, mamá. No me ha hecho nada. Es solo que... es complicado. Estamos pasando por una etapa difícil. Todos los matrimonios pasan por esto». «Los matrimonios no pasan por esto», dije, señalando sus brazos. «Esto no es normal, Clara. Esto es...». «Ya basta», gritó ella, con una fuerza que me asustó. «Basta, mamá. No sabes nada. No sabes lo que es estar casada. No sabes lo que es tratar de mantener una familia». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque era cierto. Yo nunca me casé. El padre de Clara nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Yo la crié sola, con mi sueldo de secretaria, con mis manos cansadas, con mis rodillas que dolían de tanto limpiar pisos ajenos los fines de semana para pagar su escuela. Pero nunca, nunca, nadie me había puesto una mano encima. Y yo había jurado que mi hija tampoco lo permitiría. «Clara», le dije con la voz quebrada, «tú no mereces esto. Nadie merece esto». Ella se dejó caer en el sofá, escondió la cara entre las manos y empezó a llorar. Un llanto silencioso, contenido, como si llevara meses guardándolo. Me senté a su lado, la abracé, sentí su cuerpo temblar contra el mío. «No es tan malo como piensas, mamá», dijo entre sollozos. «Rodrigo, él tiene mucho estrés en el trabajo. La constructora está pasando por problemas. Le quitaron un proyecto importante. Está frustrado, pero me quiere. Sé que me quiere. El amor no duele, mi niña, pero tampoco es perfecto. Tú misma me dijiste que las relaciones requieren sacrificio. Sacrificio no significa dejarte lastimar». Ella levantó la cabeza, me miró con esos ojos hinchados, rojos. «¿Y qué quieres que haga, mamá? ¿Que lo deje? ¿Que regrese contigo como una fracasada? ¿Que le dé la razón a toda la gente que dijo que me casé muy rápido, muy joven? Prefiero tenerte viva y fracasada que muerta y orgullosa». Esas palabras salieron de mi boca sin pensar, pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas, porque algo en mi interior ya lo sabía. Algo en mí ya estaba preparándose para lo peor. En ese momento, escuchamos la puerta abrirse. Clara se puso de pie de un salto, se limpió las lágrimas con las mangas, se acomodó el cabello. «Es él», susurró. «Mamá, por favor, no digas nada, no le menciones, no le digas que viste. Clara, por favor». Rodrigo entró a la sala. Traía su maletín negro, su camisa blanca un poco arrugada, su cara de cansancio que inmediatamente cambió a sorpresa al verme. «Marina», dijo con una sonrisa forzada. «¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías». «Vine a ver a mi hija», respondí, tratando de mantener la calma. «Claro, claro. Siempre eres bienvenida.
Miró a Clara. ¿Por qué no me avisaste que tu mamá vendría? Fue de improviso, dijo Clara rápidamente. Ya se iba. No, dijo Rodrigo, dejando el maletín en el suelo. Quédate a cenar. Clara puede preparar algo. ¿Verdad, amor? No era una pregunta, era una orden. Clara asintió. Sí, claro, voy a preparar algo. Se fue a la cocina. Yo me quedé ahí, de pie, mirando a Rodrigo. Él me devolvió la mirada, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Control, frialdad, advertencia. Siéntate, Marina, dijo, señalando el sofá. Voy a cambiarme. En un momento regreso. Desapareció por el pasillo. Yo me quedé ahí, en medio de esa sala oscura, con el corazón latiéndome en los oídos, y supe, en ese momento, que mi hija estaba en peligro. Un peligro real, un peligro que no iba a desaparecer solo. La cena fue incómoda. Clara preparó quesadillas con queso Oaxaca y rajas. Yo apenas probé bocado. Rodrigo habló de su trabajo, de la economía, del tráfico en la ciudad. Habló y habló, pero sus ojos siempre volvían a Clara, vigilándola, controlando cada gesto, cada palabra. Cuando terminamos, me despedí. Abracé a Clara en la puerta. Te quiero, le susurré al oído. Pase lo que pase, te quiero. Ella apretó mi mano. No dijo nada, pero sentí su despedida. Era como si me estuviera diciendo adiós. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con el celular en la mano, mirando la pantalla, pensando en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que mi hija tiene moretones pero dice que se cayó? ¿Que su esposo la mira de forma extraña? En este país eso no es suficiente. En este país las mujeres tienen que estar muertas para que alguien haga algo. Y yo no iba a esperar a que mi hija se convirtiera en una estadística. Mientras te cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Tal vez en tu casa, en la cocina, mientras lavas los trastes. Tal vez en el camión, de regreso del trabajo. Tal vez en tu recámara, en la madrugada, cuando no puedes dormir. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola. Quiero saber que hay alguien ahí, del otro lado, que entiende lo que se siente cargar con este peso. Porque lo que vino después, lo que hice después, todavía me pregunto si fue lo correcto. Pero ya no había vuelta atrás. Hay una mentira que nos contamos las madres cuando vemos a nuestros hijos sufrir. Si no hago ruido, si no presiono, si me quedo callada, todo mejorará. Pero no mejora, nunca mejora. Y el silencio solo alimenta al monstruo. Después de aquella cena incómoda en el departamento de Clara, decidí que tenía que ser más cuidadosa, más estratégica. Rodrigo ya sospechaba que yo sabía algo, y si lo presionaba demasiado, si hacía demasiado escándalo, podría perder por completo el acceso a mi hija. Así que tragué mi rabia, guardé mi miedo, y empecé a actuar como si todo estuviera bien, como si no hubiera visto esos moretones, como si no hubiera notado el terror en los ojos de Clara cuando él entró por la puerta, como si fuera una suegra normal, con una hija normal, en un matrimonio normal, pero por dentro me estaba muriendo. Pasaron las semanas. Diciembre llegó con su aire frío y sus luces navideñas. Guadalajara se llenó de color, de música, de gente comprando regalos en el centro. Yo seguía con mi rutina en la fiscalía. Llegar a las 8 de la mañana, organizar expedientes, atender llamadas, preparar café para los fiscales, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba con Clara. Le mandaba mensajes todos los días. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste?» Ella respondía con monosílabos. «Bien, todo tranquilo, ocupada». Le preguntaba si podía visitarla. Ella siempre tenía una excusa. «Hoy no, mamá. Tengo trabajo pendiente. Rodrigo y yo vamos a salir. Estoy cansada, otro día». Pero yo insistía, con delicadeza, sin presionar demasiado, porque sabía que si la perdía, si se cerraba por completo, ya no podría ayudarla. Un sábado a mediados de diciembre, logré convencerla de que me acompañara al mercado, sola, sin Rodrigo. Quedamos de vernos a las 10 de la mañana en el mercado de San Juan de Dios. Yo llegué temprano, con mi bolsa de mandado, con mi lista mental de lo que tenía que comprar. Jitomates, cebollas, cilantro, chiles serranos para la salsa. Clara llegó 15 minutos tarde. Traía lentes oscuros de nuevo, aunque el día estaba nublado. Una blusa de manga larga color beige, pantalones negros, tenis blancos, el cabello recogido en una trenza apretada. Parecía más delgada, parecía más pequeña. «Hola, mamá», dijo, con una sonrisa forzada. La abracé. Sentí sus huesos, sentí lo frágil que estaba. «¿Desayunaste?», le pregunté. «Sí, tomé café».
eso no es desayunar. Vamos a comprar unas gorditas de chicharrón antes de hacer el mandado. No tengo hambre. Clara, de verdad, mamá, estoy bien. No estaba bien. Cualquiera podía verlo. Pero yo no insistí. No quería que se fuera. No quería perder esas 2 horas que tendría con ella. Caminamos entre los puestos del mercado. El olor a especias, a frutas frescas, a carne asada, llenaba el aire. Yo compraba despacio, buscando excusas para alargar el tiempo, regatear un peso con la señora de los nopales, preguntar por la familia del señor que vende quesos, detenerme en cada puesto, aunque no necesitara nada. Clara caminaba a mi lado, callada, con las manos metidas en los bolsillos. «¿Cómo va el trabajo?», le pregunté, mientras escogía unos aguacates. «Bien, igual que siempre». «¿Sigues diseñando portadas de libros?». «Ya no tanto. Ahora hago más diseño corporativo. Logos, folletos, esas cosas». «¿Y te gusta?». Ella se encogió de hombros. «Paga bien». Pagaba bien, como si eso fuera lo único que importara, como si el sueño de hacer ilustraciones que contaran historias se hubiera evaporado. Seguimos caminando. Pasamos frente a un puesto de flores, rosas rojas, gladiolas blancas, alcatraces morados. Clara se detuvo. Tocó con la punta de los dedos los pétalos de una rosa. «¿Te acuerdas cuando me regalabas flores cada que sacaba 10 en la escuela?», dijo sin mirarme. «Claro que me acuerdo. Lirios amarillos. Eran tus favoritos». «Sí», sonrió apenas. «Decías que el amarillo era el color de la alegría. Y lo es». Ella soltó la rosa, se quitó los lentes y vi sus ojos, hinchados, cansados, con ojeras profundas. «Ya no me siento alegre, mamá», susurró. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Buscamos una banca cerca del puesto de jugos. Nos sentamos. Yo compré 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido. Clara tomó el suyo con las 2 manos, como si necesitara el calor del vaso para sostenerse. «Clara», le dije con suavidad, «háblame, por favor». Ella miró al suelo. «No hay nada de qué hablar». «Sí lo hay. Estás triste, estás delgada, casi nunca me llamas, y cuando lo haces, parece que estás asustada». «No estoy asustada». «Entonces, ¿qué te pasa?». Ella respiró hondo, cerró los ojos. «Rodrigo y yo estamos pasando por un momento difícil», dijo finalmente. Él está bajo mucha presión. Su trabajo no va bien. Perdió otro proyecto. La constructora está recortando personal. Tiene miedo de que lo despidan. Y por eso te pega». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Clara abrió los ojos. Me miró con pánico. «No me pega, mamá». «Clara». Vi los moretones. «Eso fue un accidente. Discutimos. Yo lo empujé. Él me sostuvo del brazo, muy fuerte. Pero no fue intencional». «¿Y el rasguño en el cuello?». «Me rasguñé con una rama». «¿Y el ojo morado de hace un mes?». «Me caí». Mentira tras mentira, excusa tras excusa. Y lo peor es que ella se las creía. O peor aún, quería creérselas. «Mi amor», le dije, tomando su mano. «Escúchame bien. Nada de lo que esté pasando en el trabajo de Rodrigo justifica que te lastime. Nada. Pero es que tú no entiendes, mamá. Él no es un hombre malo. Solo está perdido, frustrado. Y yo no lo ayudo. Yo hago cosas que lo enojan». «¿Qué cosas?». «No lo sé. Cosas pequeñas, como dejar la cocina desordenada, o llegar tarde de la agencia, o no contestar el teléfono cuando me llama. Él dice que soy descuidada, que no pongo atención, que lo hago a propósito para hacerlo sentir mal». Escuchar eso me rompió el corazón, porque reconocí las palabras. Eran las palabras de un abusador, de un manipulador, de alguien que convence a su víctima de que la violencia es culpa suya. «Clara, eso no es cierto. Nada de eso es tu culpa». «¿Y si lo es?», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si soy yo la que está haciendo todo mal? ¿Y si soy yo la que necesita cambiar?». «No digas eso. Es la verdad. Rodrigo me lo ha dicho. Dice que si yo fuera mejor esposa, si lo apoyara más, si no lo cuestionara tanto, las cosas serían diferentes». «Clara Osegueda, mírame». Ella levantó la vista. «Tú eres una mujer increíble. Eres inteligente. Eres talentosa. Eres buena. Y no mereces que nadie te trate como si fueras menos que eso». Sus labios temblaron. Las lágrimas comenzaron a caer. «Pero lo amo, mamá», susurró. «A pesar de todo, lo amo». Y ahí estaba, la verdad más dolorosa de todas. Ella lo amaba, y por eso se quedaba. Pasamos el resto de la mañana en el mercado. Compré más cosas de las que necesitaba, solo para tener más tiempo con ella. Pero cuando llegó el mediodía, el teléfono de Clara sonó. Ella miró la pantalla. Su rostro cambió. «Es Rodrigo», dijo con la voz tensa. «Tengo que irme». «¿Tan pronto?». «Dijo que pasaría por mí. Ya debe estar cerca».
¿Y no puedes decirle que todavía estamos juntas? Es que quedó de llevarme a comer, con sus padres. No puedo llegar tarde. Quedó de llevarla. No era una invitación, era una orden, una vigilancia. Caminamos hacia la salida del mercado. Yo cargaba las bolsas del mandado. Clara caminaba rápido, nerviosa, checando su teléfono cada 2 segundos. Cuando llegamos a la calle, vi el coche de Rodrigo, una camioneta gris, estacionada en doble fila. Él estaba al volante, esperando. «Gracias por acompañarme, mamá», dijo Clara, dándome un beso rápido en la mejilla. «Clara, espera», pero ya se había ido. Subió a la camioneta. Rodrigo ni siquiera me saludó, solo arrancó. Me quedé ahí, parada en la banqueta, con mis bolsas del mandado, viendo cómo se alejaban, y sentí algo que nunca había sentido en mi vida: impotencia. Los días siguientes fueron un infierno. Clara dejó de contestar mis mensajes, dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente logré hablar con ella, me dijo que estaba muy ocupada, que tenía mucho trabajo, que Rodrigo y ella iban a viajar a Puerto Vallarta por Navidad con la familia de él. ¿Y yo?, le pregunté. ¿No vamos a pasar Navidad juntas? Lo siento, mamá. Ya teníamos planes, pero te llamo en Año Nuevo, lo prometo. No me llamó. Pasé Navidad sola, en mi casa, con un plato de tamales que compré en la esquina y una taza de chocolate caliente que se enfrió antes de que pudiera terminarlo. Puse música, vi la televisión, traté de distraerme, pero todo me recordaba a ella. La mesa donde habíamos cenado tantas veces, la fotografía en la pared, esa donde Clara tenía 8 años y sonreía sin dientes, el arbolito de Navidad que habíamos armado juntas tantos diciembres. Y me pregunté, ¿en qué momento lo perdí todo? ¿En qué momento dejé que ese hombre me la quitara? Fue en Año Nuevo cuando algo dentro de mí cambió. Yo estaba sola en mi casa, viendo los fuegos artificiales desde la ventana, cuando recibí un mensaje de Clara. «Feliz año, mamá. Te quiero». Solo eso, no una llamada, no una videollamada, solo un mensaje. Le respondí: «Feliz año, mi amor. ¿Cuándo nos vemos?». Ella no contestó, y en ese momento entendí algo. No podía salvarla si ella no quería ser salvada. No podía protegerla si ella había decidido proteger a su abusador. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Ya no. Volví a trabajar el 2 de enero. La fiscalía estaba tranquila, todavía en modo de resaca navideña. Yo me senté en mi escritorio, rodeada de expedientes, de papeles, de carpetas llenas de casos que pasaban por mis manos sin que nadie supiera que yo los había visto. Y empecé a pensar, empecé a recordar. Recordé todos esos años trabajando ahí, todos esos nombres que había archivado, todos esos números de teléfono que había guardado, todos esos contactos que nunca pensé que usaría, agentes ministeriales, policías, fiscales, gente que me debía favores, gente que me conocía desde hace 20 años, gente que podía ayudarme, si yo lo pedía, pero todavía no lo hice. Todavía tenía esperanza de que Clara reaccionara, de que abriera los ojos, de que encontrara la fuerza para irse. Todavía creía que el amor de madre era suficiente. Qué equivocada estaba. ¿Alguna vez has tenido que quedarte callada para no perder a alguien que amas? ¿Has tenido que tragarte las palabras, las lágrimas, la rabia, solo para mantener la puerta abierta? Es uno de los dolores más grandes que existen, porque no estás perdiendo a esa persona por la muerte o la distancia, la estás perdiendo mientras sigue viva, mientras sigue respirando a unos kilómetros de ti, y no puedes hacer nada, todavía no. Dime en los comentarios si has pasado por algo así. Necesito saber que no estoy loca, que este dolor es real, porque lo que vino después, lo que vi después, me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida, y cambió todo, para siempre. Hay cosas que una madre sabe sin que nadie se las diga, cosas que se sienten en el aire, en el silencio, en las palabras que no se pronuncian. Y yo sabía que algo terrible estaba por pasar, lo sabía en los huesos. Enero pasó lento, pesado, como una piedra en el pecho. Clara seguía sin llamarme. Yo seguía mandándole mensajes. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Te extraño». Ella contestaba con emojis, un corazón, una carita sonriente, pero nunca con palabras. Y eso me decía todo, porque mi hija siempre fue de palabras. Desde niña era de las que escribía cartas largas, de las que dejaba notitas en el refrigerador. «Mamá, te quiero. Gracias por todo». Ahora solo enviaba símbolos vacíos, como si las palabras se le hubieran acabado, como si ya no tuviera fuerzas para escribir lo que sentía. Fue un lunes de febrero cuando recibí la primera señal. Yo estaba en la fiscalía, organizando expedientes de casos cerrados, cuando mi celular sonó.
Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no conozco, pero algo me hizo deslizar el dedo y aceptar. Bueno, silencio, respiración. Bueno, repetí. Y entonces escuché su voz. Mamá, era clara, pero su voz sonaba rota, temblorosa, como si estuviera llorando o como si acabara de llorar. Clara, mi amor, ¿qué pasa? Yo solo quería escuchar tu voz. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en el trabajo, en el baño. Rodrigo no sabe que te llamé. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué no puedes saber que me llamaste? Silencio. Clara, contéstame. ¿Por qué? Porque se enoja cuando hablo contigo. Dice que me pones ideas en la cabeza, que me haces dudar de él. Sentí una rabia profunda, ardiente, subiéndome por la garganta. Mi amor, escúchame. Tienes que salir de ahí. Tienes que... No puedo, mamá. No puedo. Él me revisa el teléfono. Borra tus mensajes. Borra tus llamadas. Tengo que irme. Alguien acaba de entrar al baño. Te quiero. Clara, espera. La llamada se cortó. Me quedé ahí, sentada en mi escritorio, con el teléfono en la mano, temblando. Él le revisaba el teléfono, borraba mis mensajes, controlaba sus llamadas. Eso ya no era un matrimonio difícil. Eso era una prisión. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi recámara, pensando en qué hacer. ¿Ir a buscarla? ¿Presentarme en su trabajo? ¿Ir a su departamento y exigir verla? Pero sabía que si hacía eso, Rodrigo encontraría la forma de alejarla aún más, de mudarla, de cambiarla de trabajo, de borrarla de mi vida por completo. Tenía que ser más inteligente, tenía que encontrar pruebas, tenía que documentar todo, porque en este país una madre diciendo «mi hija está en peligro» no es suficiente. En este país necesitas evidencia, necesitas pruebas irrefutables, y yo iba a conseguirlas. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Le pedí un favor a alguien en la fiscalía. Su nombre era Javier Mendoza, agente ministerial, 52 años. Llevaba 25 años en la corporación. Lo conocía desde que llegué a trabajar ahí, recién salida de la preparatoria, con mi primer empleo formal y mis zapatos viejos. Javier siempre fue amable conmigo. Me llevaba café cuando yo llegaba tarde. Me cubría cuando tenía que salir temprano por alguna emergencia con Clara. Había ido a la graduación de mi hija. Me había ayudado cuando mi madre murió y yo no tenía dinero para el funeral. Era uno de los pocos hombres buenos que conocía y necesitaba su ayuda. Lo encontré en la cafetería de la fiscalía, tomando un café cargado y revisando su teléfono. Javier, le dije, sentándome frente a él, necesito hablar contigo. Él levantó la vista, me miró y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Marina? No sabía por dónde empezar, así que empecé por el principio. Le conté todo, los moretones, el aislamiento, la llamada de Clara desde el baño, el control que Rodrigo tenía sobre ella. Javier me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, con esa cara de agente que ha visto demasiadas cosas horribles en su vida. Cuando terminé, él suspiró. Marina, entiendo tu preocupación, pero sin una denuncia formal, sin que Clara venga y diga que está siendo agredida, no podemos hacer nada. Lo sé, pero necesito saber más sobre él, sobre Rodrigo Salazar, su historial, si tiene antecedentes, si alguien más ha presentado alguna denuncia contra él. ¿Quieres que investigue a tu yerno? Sí, Javier dudó. Marina, eso es delicado. Si él se entera... No se va a enterar, por favor, Javier. Es mi hija. Él me miró a los ojos, vio mi desesperación, mi miedo, mi determinación. Dame su nombre completo y su fecha de nacimiento, dijo finalmente. Se los di. Él anotó todo en su celular. No te prometo nada, pero voy a ver qué encuentro. Gracias, Javier. Él puso su mano sobre la mía. Ten cuidado, Marina. Si este tipo es lo que tú crees que es, no va a dejar que te metas en su camino sin consecuencias. Sus palabras me helaron la sangre, pero ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 días eternos, en los que yo seguía mi rutina como si nada. Llegaba a la fiscalía, organizaba papeles, contestaba llamadas, sonreía cuando alguien me preguntaba cómo estaba, pero por dentro estaba desmoronándome. Finalmente, el jueves por la tarde, Javier me buscó. Me hizo una seña con la cabeza. Salimos de la oficina. Caminamos hasta el estacionamiento. Él encendió un cigarro, algo que solo hacía cuando estaba nervioso. ¿Qué encontraste?, le pregunté. Él dio una fumada larga. Exhaló el humo despacio. Rodrigo Salazar no tiene antecedentes penales. Nunca ha sido arrestado. Nunca ha tenido una orden de restricción en su contra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero, continuó Javier, hice algunas llamadas.
Hablé con un conocido que trabaja en otra fiscalía, en Zapopan, y encontré algo. ¿Qué? Hace 4 años, una mujer presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra Rodrigo Salazar. Su nombre era Daniela Ortiz. Vivían juntos. Según el expediente, él la agredió físicamente en varias ocasiones. Ella presentó fotografías de los golpes, testimonio de vecinos, hasta un reporte médico. Se me cortó la respiración. ¿Y qué pasó con el caso? Se cerró. Daniela retiró la denuncia 2 semanas después. Dijo que había sido un malentendido, que estaba exagerando, que Rodrigo no era violento. ¿Y tú le crees? Javier me miró con tristeza. No, no le creo. He visto cientos de casos así, Marina. La mujer denuncia, el agresor la presiona, la amenaza, la manipula. Ella retira la denuncia y el ciclo continúa. ¿Sabes dónde está esa mujer ahora, Daniela? Busqué, pero no aparece en ningún registro reciente. Cambió de domicilio, cerró sus redes sociales. Es como si hubiera desaparecido. O como si la hubieran hecho desaparecer, pensé. Esa información me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Rodrigo no era un hombre con problemas de temperamento. No era un esposo frustrado por el trabajo. Era un abusador con experiencia, con patrón, con historial. Y mi hija era su nueva víctima. 2 semanas después recibí la segunda señal. Era un sábado. Yo estaba en el supermercado comprando despensa cuando sentí que alguien me observaba. Volteé. Y ahí, al final del pasillo, estaba Clara. Pero no estaba sola. Rodrigo estaba con ella, empujando el carrito, seleccionando productos, revisando precios. Clara caminaba a su lado, callada, con la cabeza baja, con las manos metidas en los bolsillos de una chamarra enorme que parecía tragársela. Me escondí detrás de un anaquel. No quería que me vieran, no quería causar una escena, pero los observé. Vi cómo Rodrigo le hablaba, cómo ella asentía, cómo él tomaba decisiones sobre qué comprar y qué no, cómo ella no opinaba, no elegía, no existía. Era un fantasma al lado de su marido. Cuando pasaron cerca de mí, escuché parte de su conversación. ¿Por qué compraste yogur griego?, dijo Rodrigo con tono molesto. Sabes que no me gusta. Perdón, pensé que... ¿Pensaste? Tú nunca piensas, Clara. Por eso siempre hacemos las cosas mal. Ella bajó la cabeza. Perdón. ¿Y para la próxima? Pregúntame antes de agarrar cualquier cosa. ¿Entendido? Sí. Tuve que morderme la lengua para no gritar, para no salir corriendo y golpearlo ahí mismo, frente a todos, sin importar las consecuencias, pero me quedé quieta. Esperé a que se alejaran, y cuando finalmente desaparecieron entre los pasillos, salí del supermercado sin comprar nada. Llegué a mi casa, me encerré en mi recámara, y lloré. Lloré por mi hija, lloré por mi impotencia, lloré porque no sabía cómo sacarla de ahí, pero llorar no resuelve nada. Así que al día siguiente, tomé una decisión. Iba a ir a verla, sin avisar, sin pedirle permiso. Si Rodrigo estaba ahí, tendría que soportarlo, pero yo necesitaba ver a mi hija, necesitaba mirarla a los ojos, necesitaba decirle que no estaba sola, que yo seguía ahí, que siempre iba a estar ahí. Llegué a su departamento un domingo por la tarde, toqué el timbre, 1 vez, 2 veces, nadie abrió, toqué de nuevo, insistí, finalmente la puerta se abrió, y lo que vi me destrozó. Clara estaba ahí, con el rostro hinchado, los ojos rojos, el labio partido, sangrando, reciente. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. No dije nada, solo la abracé. Ella se derrumbó en mis brazos, lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Un llanto profundo, desgarrador, desesperado. «Ya no puedo más, mamá», sollozó. «Ya no puedo». «Lo sé, mi amor, lo sé». La llevé adentro, la senté en el sofá, busqué hielo en el refrigerador, se lo puse en el labio. «¿Dónde está él?», le pregunté. «Salió. Dijo que iba a comprar cigarros, pero va a regresar pronto. Clara, tienes que irte. Ahora, conmigo. Agarra tus cosas y vámonos». Ella negó con la cabeza. «No puedo». «Sí puedes. No entiendes, mamá. Si me voy, me va a buscar, me va a encontrar y va a ser peor. Yo te voy a proteger. No puedes protegerme de él. Nadie puede». Sus palabras me rompieron, porque tenía razón. En este país, las mujeres no están protegidas. Las órdenes de restricción no sirven. Las denuncias no sirven. Los abusadores siempre encuentran la forma de regresar. Siempre. Pero yo no iba a rendirme. «Clara, mírame», le dije, tomando su rostro entre mis manos. «Voy a sacarte de aquí. Te lo prometo. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Ella me miró con esos ojos color miel llenos de lágrimas. «¿Cómo, mamá? ¿Cómo vas a sacarme de aquí?» No tenía una respuesta.
todavía no, pero sabía que tenía que encontrar una. Me quedé con ella hasta que escuchamos el ruido de la camioneta de Rodrigo estacionándose afuera. Clara entró en pánico inmediatamente. «Tienes que irte, mamá. Por favor, si te ve aquí, no me importa. Por favor, vete». No quería irme. Quería quedarme. Quería enfrentarlo. Quería gritarle todo lo que llevaba meses guardándome. Pero vi el terror en los ojos de mi hija y entendí que si me quedaba, ella pagaría las consecuencias. «Está bien», le dije. «Me voy, pero mañana te llamo. Y vamos a encontrar la forma de arreglar esto». Ella asintió. Me acompañó a la puerta. Me abrazó fuerte. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Más de lo que imaginas». Salí justo cuando Rodrigo estaba bajando de la camioneta. Él me vio, frunció el ceño. «Marina», dijo con tono seco, «¿qué haces aquí? Vine a ver a mi hija. ¿Algún problema?» «No, ningún problema. Pero la próxima vez avisa antes de venir. No siempre estamos disponibles». No le respondí. Solo subí a mi coche y me fui. Pero mientras manejaba de regreso a mi casa, tomé una decisión. Ya no iba a esperar. Ya no iba a rogarle a Clara que se fuera. Iba a hacer lo que tenía que hacer, cueste lo que cueste. ¿Alguna vez has descubierto algo terrible sobre alguien que amas y no has sabido qué hacer con esa información? ¿Has sentido esa impotencia de tener las piezas del rompecabezas, pero no poder armar la imagen completa hasta que es demasiado tarde? Es uno de los dolores más crueles, porque ves el peligro. Lo hueles en el aire, pero nadie más lo ve, y te dicen que estás exagerando, que estás siendo dramática, hasta que pasa lo inevitable. Cuéntame si has vivido algo así. Necesito saber que entiendes este miedo, porque lo que pasó después, lo que vi después, fue la gota que derramó el vaso, y me obligó a usar todos mis recursos, todos mis contactos, todo lo que había aprendido en 28 años trabajando en la fiscalía, aunque eso significara cruzar líneas que nunca pensé cruzar. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, momentos en los que todo lo que creías saber sobre ti misma, sobre el mundo, sobre la justicia, se desmorona, y tienes que decidir quién eres realmente, si eres de las que se quedan calladas o de las que actúan. Era un miércoles de marzo cuando mi mundo se terminó de romper. Yo había salido temprano de la fiscalía. Tenía cita con el dentista a las 3 de la tarde, pero la cancelé. No podía dejar de pensar en Clara. No podía dejar de ver su labio partido, su mirada vacía, su cuerpo encogiéndose cada vez que escuchaba un ruido. Decidí pasar por su departamento de nuevo, sin avisar, solo para ver si estaba bien. O eso me dije a mí misma. La verdad es que ya no podía respirar sin saber que ella estaba viva. Llegué a Chapalita cerca de las 4 de la tarde. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Estacioné mi coche a media cuadra del edificio donde vivían. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiéndome en los oídos. Toqué el timbre. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Esperé. Nada. Estaba a punto de irme cuando escuché algo. Un ruido, como algo cayéndose, y luego un grito ahogado. «Clara». No lo pensé. Golpeé la puerta con el puño. «¡Clara! ¡Abre! ¡Soy yo!». Silencio. «Clara, abre la puerta». Más ruido adentro. Pasos, algo arrastrándose. Y entonces la puerta se abrió. No completamente, solo una rendija. Y ahí estaba ella. Pero no era mi hija. Era un fantasma, un espectro, un cuerpo sin alma. Tenía el ojo izquierdo completamente cerrado, hinchado, morado, negro, azul. El labio vuelto a partir, más profundo que la última vez. Un rasguño en la mejilla. Y cuando abrió la puerta un poco más, vi sus brazos, llenos de moretones, moretones frescos, de diferentes tamaños, marcas de dedos, de manos, de golpes. «Dios mío», susurré. Clara empezó a llorar, un llanto silencioso, sin sonido, solo lágrimas cayendo. «Mamá, no quería que me vieras así». Empujé la puerta. Entré, la tomé entre mis brazos con cuidado, como si fuera de cristal, porque así se sentía, frágil, rota, a punto de desmoronarse por completo. «¿Qué te hizo?», le pregunté, con la voz temblando. «¿Qué te hizo ese maldito?». Ella no respondió, solo se abrazó a mí y lloró. La llevé al sofá, busqué el botiquín, saqué agua oxigenada, algodón, curitas, le limpié las heridas despacio, tratando de no lastimarla más. Pero cada vez que tocaba su piel, ella se encogía, como si cada roce fuera doloroso. «Clara», le dije con suavidad, «cuéntame qué pasó». Ella cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar. Anoche llegó tarde, borracho. Yo estaba dormida. Me despertó gritándome, diciendo que la casa estaba sucia, que yo era una inútil, que no servía para nada. Su voz se quebró. Le dije que lo sentía, que limpiaría en la mañana,
Pero él siguió gritando, diciendo que siempre tengo excusas, que soy una carga, que se arrepiente de haberse casado conmigo. Las lágrimas seguían cayendo. Y entonces me agarró del brazo, muy fuerte, me jaló de la cama. Yo traté de soltarme, y él me empujó. Caí contra la pared, me golpeé la cara contra el marco de la puerta. Sentí que la rabia me consumía por dentro. Y después se fue al cuarto, se encerró. Yo me quedé en el suelo, no sé cuánto tiempo, hasta que pude levantarme. Me metí al baño, me lavé la cara, vi el espejo y se cubrió la cara con las manos. Ya no me reconozco, mamá, ya no sé quién soy. La abracé, la mecí como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas y yo la acunaba hasta que se dormía. Esto se acabó, Clara. Hoy, ahora, te vienes conmigo. No puedo. Sí puedes. Vamos a agarrar tus cosas. No puedo, gritó ella apartándose. No entiendes. Él me va a encontrar. Siempre me encuentra. ¿De qué hablas? Ella se mordió el labio. Miró al suelo. Ya intenté irme antes, mamá. Hace 2 meses. Empaqué una maleta mientras él estaba en el trabajo. Iba a irme a tu casa, pero cuando llegué a la puerta, él estaba ahí, esperándome. Se le cortó la voz. Me dijo que me había puesto un rastreador en el celular, que siempre sabe dónde estoy, qué hago, con quién hablo, y que si intentaba irme de nuevo, me iba a encontrar. Y entonces sí, no iba a tener piedad. Sentí que el mundo se detenía. Un rastreador la estaba vigilando, controlando cada movimiento. Ese hombre no solo era un abusador, era un cazador, y mi hija era su presa. Clara, escúchame, le dije, tomando su rostro con cuidado. Vamos a salir de esto, juntas, pero necesito que me dejes ayudarte. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo vas a ayudarme? La policía no hace nada, las denuncias no sirven, las órdenes de restricción son papel. Tú misma trabajas en la fiscalía, sabes que no me van a proteger. Tenía razón. Yo había visto cientos de casos, mujeres que denunciaban, que pedían ayuda, que imploraban protección y terminaban muertas porque el sistema no funciona, porque la justicia llega tarde o nunca llega. Nos quedamos ahí, sentadas en ese sofá, en ese departamento que olía a miedo y desesperanza, cuando escuchamos la llave en la cerradura. Clara se puso pálida. Es él, susurró. Mamá, tienes que irte. Por favor, no me voy a ir. Por favor, no. La puerta se abrió, y ahí estaba Rodrigo Salazar, con su camisa arrugada, su corbata floja, su mirada fría como el hielo. Nos vio a las dos, a Clara, llorando, con las heridas recientes, a mí, de pie, protegiéndola, y sonrió, una sonrisa torcida, cruel, llena de desprecio. Marina, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Qué sorpresa verte aquí, otra vez. Vine a llevarme a mi hija, dije con la voz firme. Él se rió, una risa seca, sin humor. ¿Llevarla? ¿A dónde? ¿A tu casita? ¿A tu vida miserable de secretaria? A donde sea, lejos de ti. Clara no va a ningún lado. Es mi esposa. Vive aquí, conmigo. Ella no es tu propiedad. ¿No? Se acercó. Yo no retrocedí. Me quedé ahí plantada entre él y mi hija. Dile, Clara, dile a tu mamá que eres mi esposa, que me amas, que esto es solo un malentendido. Miré a Clara. Ella tenía la cabeza baja, temblando. Clara, le dije, mírame. Ella levantó la vista. Vámonos, ahora. Rodrigo se rió de nuevo. No va a irse, porque sabe lo que pasa si se va. ¿Y qué va a pasar? Le pregunté, dando un paso hacia él. ¿Qué le vas a hacer? ¿Golpearla más? ¿Matarla? Él se inclinó hacia mí. Su aliento olía a alcohol y cigarros. No tengo que hacer nada, Marina. Ella siempre regresa, siempre, porque me necesita, porque sin mí no es nada. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Toda la educación, todo el respeto, toda la paciencia se rompió. Eres una basura, le dije. Un cobarde, un hombre que necesita golpear a una mujer para sentirse fuerte. Su sonrisa desapareció. Cuidado con lo que dices, vieja. ¿O qué? ¿Me vas a golpear a mí también? Mamá, no, suplicó Clara. Pero yo ya no podía detenerme. Te conozco, Rodrigo Salazar. Sé de tu historial. Sé de Daniela Ortiz. Sé que hiciste lo mismo con ella. Y probablemente con otras antes. Su rostro cambió. La máscara cayó. Y lo que quedó fue pura ira. ¿Andas investigándome? ¿Quién te crees que eres? Soy la madre de Clara. Y no voy a permitir que sigas lastimándola. Él dio un paso hacia mí, amenazante. Sal de mi casa. Ahora. No. Dije que te vayas. Hazme salir. Clara se puso de pie. Mamá, por favor, vámonos. Pero Rodrigo me miró fijamente.
con odio, con desprecio, con esa superioridad enfermiza que tienen los hombres que creen que pueden hacer lo que quieran. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. ¿Y qué vas a hacer, vieja? Lo dijo con una sonrisa, con burla, como si yo fuera un insecto que podía aplastar. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciarme? ¿Llevarme a juicio? Se acercó más, cruzó los brazos, me miró de arriba a abajo. Adelante, inténtalo, pero ya sabes cómo funciona esto, ya sabes que no te van a hacer caso, que Clara va a decir que es mentira, que todo está bien, que fue un accidente, como siempre. Miró a Clara. ¿Verdad, amor? Clara no respondió, solo bajó la cabeza, y Rodrigo volvió a mirarme. Así que dime, Marina, ¿qué vas a hacer? No le respondí con palabras. Saqué mi celular del bolsillo. Él frunció el ceño. ¿Qué haces? Abrí la cámara. ¿Qué haces? Repitió, con tono de advertencia. Levanté el teléfono y le tomé una fotografía. Él ahí, de pie, con esa sonrisa arrogante, con esa postura de superioridad, con esa certeza de que era intocable. Clic. La foto quedó guardada. Rodrigo me miró confundido. Luego se rió. ¿Una foto? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tienes? Yo no dije nada. Abrí mis contactos. Busqué un número. Un número que había guardado años atrás. Un número que nunca pensé que usaría. Un número de alguien que me debía un favor. Un favor muy grande. Rodrigo seguía riéndose. ¿A quién le vas a mandar eso? ¿A tus amiguitas? ¿A Facebook? Por favor, Marina, no seas ridícula. Adjunté la foto. Escribí una dirección, la del departamento donde estábamos. Escribí un nombre, Rodrigo Salazar, y envié el mensaje, a ese número. Rodrigo dejó de reírse cuando vio mi cara, porque yo ya no tenía miedo, ya no tenía dudas, solo tenía certeza. Ya está hecho, le dije. ¿Qué está hecho? ¿De qué hablas? No le respondí. Tomé a Clara de la mano. Vámonos. ¿A dónde creen que van? Dijo Rodrigo, bloqueando la puerta. Quítate. No me voy a quitar. Nadie se va de aquí hasta que me digas qué hiciste. Miré mi reloj, 4:23 de la tarde. En media hora, le dije. Vas a entender. Él me miró como si estuviera loca. ¿Media hora? ¿Qué demonios estás diciendo? No le respondí. Simplemente esperé. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Rodrigo caminaba de un lado a otro, nervioso, mirándome con desconfianza. Clara estaba sentada en el sofá, temblando, sin entender qué estaba pasando. Yo solo miraba mi celular, esperando. A las 4:42 escuché el ruido, pasos en el pasillo, muchos pasos. Rodrigo también los escuchó. Se quedó inmóvil, y entonces tocaron la puerta. No fue un toque educado, fue un golpe fuerte, autoritario. «Policía ministerial, abran la puerta». El rostro de Rodrigo cambió, de arrogante a confundido, de confundido a asustado. «¿Qué hiciste?», me preguntó con la voz temblorosa. «Lo que tenía que hacer». Volvieron a golpear, más fuerte. «Abran la puerta o la tiramos». Rodrigo me miró, luego miró a Clara, luego miró la puerta. «No hice nada», dijo, con pánico en la voz. «No hice nada. Clara, diles que no hice nada». Pero Clara no dijo nada, solo me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: esperanza. Rodrigo abrió la puerta y entraron 4 agentes ministeriales. Uno de ellos era Javier Mendoza. «Rodrigo Salazar», dijo Javier con voz oficial. «Tiene una orden de presentación inmediata por sospecha de violencia familiar agravada y amenazas. Tiene que acompañarnos». «¿Qué? Esto es un error. No he hecho nada». «Puede explicarlo en la fiscalía. Vamos». «No, esto es culpa de ella», gritó Rodrigo señalándome. «Ella me puso esto. Es una trampa». Javier lo miró con frialdad. «¿Va a venir por las buenas o por las malas?» Rodrigo me miró, con odio, con rabia, con impotencia, y entendió que había subestimado a la vieja secretaria. Entendió que yo no era una madre rogando, era una madre protegiendo, y eso era lo más peligroso del mundo. Se lo llevaron esposado, gritando, diciendo que era injusto, que él no había hecho nada, que iba a demandarme, pero ya no importaba, porque por primera vez en meses mi hija estaba a salvo. Cuando se fueron, Clara se derrumbó en mis brazos, llorando, temblando, liberando todo el miedo, todo el dolor, todo el peso que había cargado durante tanto tiempo. «Ya pasó, mi amor», le susurré. «Ya pasó». Javier se quedó un momento en la puerta, me miró, asintió, y se fue sin decir nada, porque él entendía. Él sabía que a veces la justicia no viene de los tribunales, viene de una madre que ya no tiene nada que perder. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hasta dónde habrías llegado para proteger a alguien que amas? Cuéntamelo, porque a veces
Las decisiones más difíciles son las que nos definen, y lo que vino después, lo que pasó con Rodrigo, fue más de lo que jamás imaginé, porque la justicia, cuando finalmente llega, no perdona. Hay victorias que no se sienten como victorias. Hay momentos en los que haces lo correcto, pero el precio es tan alto que te preguntas si valió la pena. Este fue uno de esos momentos. Cuando los agentes se llevaron a Rodrigo, el departamento quedó en un silencio pesado, un silencio que zumbaba en los oídos, como si el aire mismo estuviera esperando a ver qué pasaría después. Clara seguía en mis brazos, llorando, temblando. Yo la sostenía con fuerza, como si el simple hecho de soltarla significara perderla de nuevo. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿qué hiciste? ¿A quién le mandaste esa foto?» Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que explicarle que había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. «Tengo contactos», le dije, acariciando su cabello, «de mis años en la fiscalía, gente que me debe favores, gente que puede mover cosas rápido cuando es necesario». «¿Qué clase de contactos?». No le respondí directamente, porque la verdad era complicada. La verdad era que después de 28 años trabajando en la fiscalía, yo conocía a gente que operaba en las sombras, gente que no aparecía en organigramas, gente que resolvía problemas cuando el sistema no funcionaba. Le había mandado esa foto a uno de ellos, un fiscal especial, alguien que había trabajado casos de alto perfil, alguien a quien yo una vez le salvé la carrera al no reportar un error grave en un expediente que hubiera terminado con su destitución. Me debía un favor. Y yo acababa de cobrarlo. «Clara, escúchame», le dije, tomando su rostro con cuidado. «Lo que hice puede tener consecuencias, para mí, para ti, pero no podía quedarme de brazos cruzados viéndote morir poco a poco». «¿Qué clase de consecuencias?». «No lo sé todavía, pero lo que sí sé es que ahora mismo Rodrigo está detenido, y eso nos da tiempo para que te recuperes, tiempo para que decidas qué quieres hacer». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Miró alrededor del departamento, las paredes vacías, los muebles que ya no se sentían suyos, la vida que había construido con un hombre que la destruyó. «No puedo quedarme aquí», susurró. «No tienes que quedarte. Vámonos a mi casa, ahora». «Pero mis cosas». «Ahorita no importan las cosas. Ahorita importas tú». Ella asintió. Se puso de pie con dificultad, como si cada movimiento le doliera, y probablemente le dolía, no solo en el cuerpo, también en el alma. Empacamos lo esencial en una maleta vieja que encontramos en el closet. Ropa, documentos personales, su computadora, algunas fotografías que todavía le importaban, fotos de cuando era niña, de su abuela, de nosotras dos en mejores tiempos. Dejamos todo lo demás, los muebles que Rodrigo había escogido, la vajilla que él había comprado, los cuadros que él había colgado después de quitarle los suyos. Nada de eso importaba. Mientras empacábamos, Clara se detuvo frente al espejo del baño. Se miró. Tocó su ojo hinchado con la punta de los dedos, el labio partido, los moretones en el cuello. «No sé quién es esta mujer», dijo, con la voz rota. Me acerqué. Me paré detrás de ella. Puse mis manos en sus hombros. «Es una mujer que sobrevivió, que resistió, que está aquí, viva, respirando. Y eso es lo único que importa». Ella cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a caer. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué va a pasar ahora?» «Ahora vamos a vivir, un día a la vez». Salimos del departamento cerca de las 6 de la tarde. El cielo se había oscurecido. La lluvia que había amenazado todo el día finalmente comenzaba a caer. Gotas gruesas, pesadas, que golpeaban el pavimento con fuerza. Subimos al coche. Yo manejé en silencio. Clara iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, viendo la ciudad pasar. Guadalajara con sus luces encendiéndose una a una. Gente saliendo del trabajo, familias cenando en restaurantes, vida normal, vida que ella había perdido hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía. Cuando llegamos a mi casa, la ayudé a bajar del coche. Entramos. El olor familiar de mi hogar la envolvió. Café, velas, limpio, seguro. «Ve a bañarte», le dije. «Yo preparo algo de cenar». Ella asintió. Desapareció por el pasillo hacia el baño. Escuché el agua correr y me quedé ahí, de pie en la cocina, con las manos temblando. Había salvado a mi hija, pero ¿a qué costo? Esa noche, Clara se durmió en su antigua recámara, la recámara donde creció, donde soñó, donde fue feliz. Yo me quedé despierta, sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té que se enfrió sin que le diera un sorbo. Mi celular estaba sobre la mesa, mirándome, acusándome. Lo agarré, abrí mis mensajes. Tenía uno nuevo,
del número al que había enviado la foto de Rodrigo. Ya está hecho, pero ten cuidado, esto no va a quedar así. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a complicarse. Yo fui a trabajar como siempre. Clara se quedó en casa, durmiendo, recuperándose. Cuando llegué a la fiscalía, Javier me estaba esperando en la entrada. «Necesitamos hablar», dijo con cara seria. Me llevó a una oficina vacía. Cerró la puerta. «Marina, ¿sabes en qué te metiste? ¿De qué hablas?» «De Rodrigo Salazar. Lo detuvimos ayer como me pediste, pero cuando empezamos a investigar más a fondo, encontramos cosas». «¿No? ¿Qué clase de cosas?» Javier se frotó la cara. «Tiene conexiones con gente importante. Su jefe en la constructora es compadre de un diputado local. Ya están presionando para que lo suelten. Dicen que es una detención arbitraria, que no hay pruebas suficientes». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Pero Clara tiene moretones, tiene heridas. Eso es prueba. Ella tendría que presentar una denuncia formal y testificar. Ella lo hará. ¿Estás segura?» No estaba segura. Clara todavía estaba en shock. Todavía estaba procesando todo. Todavía amaba a ese hombre, por más enfermo que sonara. «Voy a hablar con ella», dije. «Hazlo rápido, porque si no presentan la denuncia en 48 horas, tendremos que soltarlo. Y cuando salga, va a estar furioso». Llegué a casa al mediodía. Encontré a Clara sentada en el sofá de la sala, viendo la televisión sin verla realmente. Tenía una cobija sobre los hombros, el cabello suelto, la cara lavada, pero todavía hinchada. «Clara, tenemos que hablar». Ella apagó la televisión. Me miró con esos ojos cansados. «Necesitas presentar una denuncia formal contra Rodrigo. Hoy». Su rostro cambió. «¿Una denuncia?» «Sí, con fotografías de tus heridas, con tu testimonio. Es la única forma de que lo mantengan detenido». «Mamá, yo no puedo». «Sí puedes». «No, no puedo ir a una fiscalía y contar todo lo que me hizo, frente a extraños, frente a gente que me va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Todos me van a juzgar. Van a preguntar por qué me quedé. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué lo aguanté tanto tiempo? Y no tengo respuestas, mamá. No sé por qué. Solo sé que estaba atrapada. Y ahora que finalmente estoy afuera, no quiero volver a revivirlo todo». Entendía su miedo. Entendía su dolor. Pero también sabía que si no denunciaba, Rodrigo quedaría libre y vendría por ella. «Clara, escúchame», le dije, sentándome a su lado. «Entiendo que es difícil. Entiendo que es doloroso. Pero si no haces esto, él va a salir, y cuando salga, va a estar más enojado que nunca. Va a buscarte, y la próxima vez…» No terminé la frase, pero ambas sabíamos cómo terminaba. La próxima vez no sobreviviría. Ella se cubrió la cara con las manos. «No puedo, mamá. No tengo fuerzas. Entonces yo te voy a dar las mías. Vamos a ir juntas. Yo voy a estar a tu lado todo el tiempo. No estarás sola». Ella me miró, lágrimas silenciosas cayendo. «¿Y si no le creen? ¿Y si dicen que estoy mintiendo?» «No estás mintiendo, y las heridas en tu cara son prueba de eso». Ella respiró hondo, cerró los ojos, y finalmente asintió. «Está bien, lo haré». Fuimos a la fiscalía esa misma tarde. Entramos por la puerta principal. Yo la llevaba de la mano, apretándola, recordándole que no estaba sola. La recepcionista nos miró. Reconoció a Clara inmediatamente. Los moretones eran imposibles de ignorar. «¿En qué las puedo ayudar?», preguntó con voz amable. «Venimos a presentar una denuncia por violencia familiar», dije. Nos dirigieron a una oficina. Una agente ministerial nos recibió. Era joven, no más de 30 años, pelo recogido, uniforme impecable, mirada profesional, pero compasiva. «Buen día. Mi nombre es agente Sofía Ramírez. ¿Cuál de ustedes va a presentar la denuncia?» «Yo», dijo Clara, con la voz apenas audible. «Está bien. Voy a necesitar que me cuentes con tus propias palabras lo que pasó. Tómate tu tiempo. No hay prisa». Clara empezó a hablar, y yo escuché. Escuché cosas que no sabía, detalles que nunca me había contado. Habló de la primera vez que Rodrigo la empujó. Fue 6 meses después de casarse. Ella había llegado tarde de una reunión con amigas. Él estaba molesto. Dijo que no lo había avisado, que no le gustaba que saliera sin él. Discutieron. Él la empujó contra la pared. Después lloró. Pidió perdón. Dijo que nunca volvería a pasar, pero volvió a pasar, una y otra vez. Habló de las veces que la insultaba. «Gorda, fea, inútil, nadie más te va a querer. Tienes suerte de que yo te aguante». Habló de las veces que la despertaba en la madrugada para gritarle, para revisarle el celular, para preguntarle con quién había hablado, para acusarla de cosas que nunca hizo. Habló del rastreador en su teléfono, del control sobre su dinero,
de cómo él le quitaba su sueldo y solo le daba lo suficiente para transporte y comida. Habló de la vez que la encerró en el baño durante 3 horas porque ella había hablado con un compañero de trabajo. Habló de la vez que destruyó su laptop porque ella estaba trabajando en un proyecto y no le prestó atención. Habló de la última golpiza, la que yo vi, la que me hizo tomar la decisión de actuar. Y mientras hablaba, yo lloraba. Lloraba porque no había estado ahí para protegerla. Lloraba porque mi hija había sufrido tanto y yo no lo supe. Lloraba porque el sistema que se supone que protege a las mujeres había fallado. La agente Ramírez tomó nota de todo. Le tomó fotografías a las heridas de Clara. Le hizo un examen médico forense. Documentó cada moretón, cada rasguño, cada marca. Cuando terminamos, eran casi las 7 de la noche. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Clara. «Vamos a procesar tu denuncia. El señor Rodrigo Salazar será acusado formalmente. Se le dictarán cargos. Y dependiendo del juez, puede quedar en prisión preventiva o salir bajo fianza con una orden de restricción. ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Meses, tal vez años. Depende de muchos factores». Clara se desmoronó. «No puedo vivir años con miedo de que salga y venga por mí». La agente Ramírez puso su mano sobre la de Clara. «Sé que es difícil, pero hiciste lo correcto al denunciar. Y vamos a hacer todo lo posible para protegerte». Pero yo sabía que esas palabras no eran suficiente, porque todo lo posible en este país, muchas veces, no es suficiente. Salimos de la fiscalía al anochecer. El aire estaba fresco, las calles iluminadas, Guadalajara seguía viva, moviéndose, respirando, pero nosotras estábamos muertas de cansancio. Llegamos al coche, subimos, nos quedamos ahí sentadas, en silencio. «Mamá», dijo Clara después de un rato, «gracias, no tienes que agradecerme. Sí tengo que hacerlo, porque nadie más lo hizo, nadie más me creyó, nadie más se arriesgó por mí». La abracé, fuerte, como si pudiera absorber todo su dolor. «Siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase». Pero las cosas empeoraron antes de mejorar. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. «¿Marina Osegueda?», dijo una voz masculina, áspera. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el padre de Rodrigo. Necesito hablar con usted». Sentí un nudo en el estómago. «No tengo nada que hablar con usted». «Claro que sí. Mi hijo está en la cárcel por su culpa. Usted lo metió ahí. Usted y su hija. Su hijo está en la cárcel porque golpeó a mi hija. No por mi culpa. Esos son mentiras. Rodrigo no es violento. Es un buen hombre, un buen esposo. Está pasando por un momento difícil y en lugar de apoyarlo, ustedes lo destruyeron». La rabia me subió por la garganta. «Su hijo es un abusador, y si usted no lo ve, es porque no quiere verlo. Cuidado con lo que dice, señora. Mi familia tiene recursos, tenemos abogados, vamos a limpiar el nombre de mi hijo. Y cuando lo hagamos, vamos a demandarlas por daños, por difamación, por arruinar su reputación. Adelante, inténtenlo. Esto no va a quedar así». Colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, temblando. Los siguientes días fueron un infierno. La familia de Rodrigo empezó a llamar, a mandar mensajes, a presionar. Su madre me mandó un mensaje largo por WhatsApp, diciendo que yo era una mala madre por meter ideas en la cabeza de Clara, que su hijo la amaba, que todo era un malentendido, que si Clara volvía con él, todo se arreglaría. Sus hermanos me buscaron en redes sociales, comentaron en mis publicaciones viejas, diciendo que era una mentirosa, que estaba manipulando a mi hija, que mi familia estaba rota porque yo nunca tuve un hombre que me pusiera en mi lugar. Recibí llamadas anónimas, amenazas veladas. «Ten cuidado, esto no va a terminar bien, te vas a arrepentir». Y Clara también las recibió. Mensajes de amigos en común, gente que había conocido a través de Rodrigo, gente que tomó su lado. «¿Cómo puedes hacerle esto? Él te daba todo. Eres una malagradecida. Espero que Dios te perdone por arruinar su vida». Clara empezó a dudar. Una noche la encontré llorando en su recámara. «Mamá, ¿y si ellos tienen razón? ¿Qué? ¿Y si exageré? ¿Y si Rodrigo realmente me amaba y yo lo arruiné todo?». Me senté a su lado. Tomé su rostro entre mis manos. «Clara, mírame. Ese hombre te golpeó, te humilló, te controló. Eso no es amor. Eso nunca fue amor». Pero su familia dice, su familia lo está protegiendo porque no quieren ver la verdad. Porque aceptar que su hijo es un abusador significa aceptar que fallaron como padres. Es más fácil culparte a ti. Pero yo lo amaba, mamá. Lo sé. Y esa es la parte más cruel. Que una puede amar a alguien que nos destruye. Pero amar a alguien no significa quedarse. A veces, amar a alguien significa irse. Significa salvarse.
Ella lloró en mis brazos y yo lloré con ella, porque entendí que esta batalla no solo era legal, era emocional, era psicológica y apenas estaba comenzando. Una semana después, recibimos la noticia. Rodrigo había salido bajo fianza, con una orden de restricción. No podía acercarse a Clara a menos de 200 metros. No podía llamarla, no podía buscarla, pero ambas sabíamos que eso no lo detendría. Una orden de restricción es solo un papel, y el papel no detiene balas, no detiene golpes, no detiene a un hombre que cree que tiene derecho sobre una mujer. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando la calle a través de la ventana, esperando a que apareciera, esperando a que se vengara, porque sabía que vendría. Los hombres como Rodrigo siempre vuelven, siempre, y cuando lo hiciera, tenía que estar preparada. ¿Alguna vez has tenido que defender una decisión que sabes que era correcta, pero todos te decían que estabas equivocada? ¿Has sentido esa soledad de estar del lado correcto pero sin apoyo? Es una de las batallas más duras, porque no solo peleas contra el abusador, peleas contra su familia, contra los amigos que no quieren ver, contra un sistema que te falla, y a veces hasta contra la misma persona que estás tratando de salvar. Dime si has pasado por algo así, porque necesito saber que hay alguien ahí que entiende, porque lo que vino después fue peor de lo que imaginé, mucho peor. Hay noches en las que el miedo es tan grande que no te deja respirar. Y hay noches en las que el miedo se transforma en algo más, en claridad, en determinación, en paz. Pasaron 2 semanas desde que Rodrigo salió bajo fianza. 2 semanas en las que viví con el corazón en la garganta. 2 semanas en las que cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada llamada desconocida me helaba la sangre. Cada sombra en la ventana me hacía pensar que era él. Pero no apareció, no directamente. Porque Rodrigo era más inteligente que eso. Sabía que si violaba la orden de restricción, volvería a la cárcel. Así que encontró otras formas de hacernos sentir su presencia. Empezaron a llegar flores a la casa, ramos grandes, caros, con tarjetas que decían, para Clara, con amor. No venían firmadas, pero ambas sabíamos quién las enviaba. Clara las tiraba a la basura sin abrirlas, pero yo veía cómo le temblaban las manos cada vez que tocaban el timbre y había un repartidor en la puerta. Luego empezaron los mensajes, no directamente a su celular, eso hubiera sido evidencia, sino a través de otras personas. Una prima lejana de Rodrigo le mandó un mensaje a Clara. Rodrigo me pidió que te dijera que te extraña, que lo perdones, que quiere hablar contigo. Una excompañera de trabajo. Me encontré a tu esposo. Se ve muy mal, muy triste. Creo que deberías darle una oportunidad de explicarse. Hasta la dueña del supermercado donde comprábamos. Tu marido vino y me dejó dinero para ti. Dice que te lo des porque te preocupa que no tengas suficiente. Cada mensaje era una invasión. Cada contacto indirecto era una forma de control, de recordarle a Clara que él seguía ahí, vigilando, esperando. Clara empezó a deteriorarse de nuevo. No físicamente, sus moretones estaban sanando, su labio ya no estaba partido, su ojo ya se había deshinchado, pero emocionalmente estaba rompiéndose. Mamá, no puedo vivir así, me dijo una noche, sentada en la mesa de la cocina, siempre con miedo, siempre esperando que aparezca, siempre sintiendo que me está observando. Lo sé, mi amor. ¿Y si nunca termina? ¿Y si pasan años y él sigue buscándome? ¿Y si el juicio se alarga y tengo que verlo en el tribunal? ¿Y si... Para, le dije tomando su mano. No puedes vivir en los y sí, solo puedes vivir en el ahora. Pero el ahora da miedo. Lo sé, pero estás viva, estás aquí, y eso es lo que importa. Ella me miró con esos ojos cansados. A veces pienso que hubiera sido más fácil quedarme, aguantar un poco más, al menos así sabría qué esperar. Esas palabras me rompieron el corazón, porque entendí algo terrible. El abuso te enseña a preferir el infierno conocido que la libertad incierta. Fue esa misma noche cuando algo cambió en mí. Yo estaba sola en mi recámara, sentada en la cama, con las luces apagadas, cuando me di cuenta de algo. Había salvado a mi hija del abusador, pero no la había salvado del miedo. Y el miedo era otra forma de prisión. Rodrigo no necesitaba estar físicamente presente para controlarla. Su sombra era suficiente, su amenaza silenciosa, la posibilidad de que apareciera en cualquier momento. Eso la mantenía encadenada, y yo no sabía cómo romper esas cadenas. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Fui a misa. No soy una mujer especialmente religiosa. Voy a la iglesia en Navidad,
en Semana Santa, cuando alguien se casa o muere, pero esa mañana necesitaba un lugar tranquilo, un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera encontrar algo parecido a la paz. Entré a la parroquia de San Francisco de Asís, cerca de mi casa. Estaba casi vacía, solo algunas señoras mayores rezando el rosario, velas encendidas, el olor a incienso y flores. Me senté en una banca al fondo, cerré los ojos, y por primera vez en semanas no pensé en Rodrigo, no pensé en el miedo, no pensé en la venganza, solo pensé en mi hija, en la niña que solía bailar descalza en la cocina, en la joven que soñaba con diseñar portadas de libros, en la mujer que había sido antes de conocer a ese hombre. Y me pregunté, ¿cómo la ayudo a recuperar eso? ¿Cómo la ayudo a ser libre de verdad? La respuesta llegó en un lugar inesperado. Cuando salí de la iglesia, me topé con la hermana Teresa, una monja que había conocido años atrás cuando llevaba a Clara a catecismo. Era mayor, cerca de 70 años, con la cara llena de arrugas que parecían mapas de sabiduría. «Marina», dijo con una sonrisa cálida, «¿cuánto tiempo sin verte?» «Hermana Teresa, qué gusto verla. ¿Cómo está tu hija?» «Clara, ¿verdad?» Y no sé por qué, tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta, tal vez porque ella tenía esa cara de alguien que ha visto mucho dolor en su vida. Le conté todo, le conté del abuso, de la denuncia, del miedo, de cómo Clara estaba viva pero no estaba viviendo. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. «Marina, hay algo que aprendí en mis 50 años de servicio a Dios. La justicia de los hombres es lenta e imperfecta, pero la justicia de la vida, esa siempre llega. No entiendo, hermana. Los hombres que lastiman no encuentran paz, nunca. Pueden escapar de la cárcel, pueden escapar de los tribunales, pero no pueden escapar de sí mismos, no pueden escapar de las consecuencias de sus actos. La vida tiene una forma de cobrar sus deudas, siempre. Y mientras tanto, mientras esa justicia llega, mientras tanto, tú haces lo único que puedes hacer, proteger a tu hija, ayudarla a sanar, y confiar en que el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, hará lo que tiene que hacer». Sus palabras se quedaron conmigo. Esa tarde, tomé una decisión que no le conté a nadie, ni siquiera a Clara. Llamé a Javier. «Necesito otro favor», le dije. «Marina, ya hicimos mucho. No puedo. No es para mí. Es para mi hija. Necesito que me consigas información sobre Rodrigo. ¿Dónde está viviendo? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se está juntando? ¿Para qué? Para saber a qué nos enfrentamos. Para estar preparadas». Él suspiró. «Está bien. Dame unos días». Una semana después, Javier me llamó. «Encontré algo», dijo, «pero no te va a gustar». Nos reunimos en un café lejos de la fiscalía. Él puso una carpeta sobre la mesa. La abrió. Adentro había fotografías, reportes, información. Rodrigo está viviendo con sus padres en Zapopan. Dejó su trabajo en la constructora. O más bien, lo corrieron. Algunos de sus compañeros se enteraron de la denuncia y pusieron una queja formal. Dijeron que no querían trabajar con un agresor. «Bien», dije, aunque no me sentía bien. Me sentía vacía. Pero hay más. Está frecuentando bares, tomando mucho, y hace 3 días tuvo un altercado con un mesero. La policía tuvo que intervenir. No lo arrestaron porque el mesero no presentó cargos, pero quedó registrado. Miré las fotografías. Rodrigo saliendo de un bar a las 3 de la mañana. Rodrigo discutiendo con alguien en la calle. Rodrigo con la camisa arrugada, el cabello desaliñado, la cara de alguien que está perdiéndose. «¿Se está autodestruyendo?», dije. «Sí. Y eso puede ser bueno o malo para ustedes». «¿Qué quieres decir?». «Que puede colapsar por sí solo, o puede explotar y hacer algo desesperado». Sentí un escalofrío. Esa noche, me senté con Clara en la sala. Le mostré las fotografías, le conté lo que Javier había encontrado. Ella las miró en silencio. Su rostro no mostraba triunfo, no mostraba satisfacción, solo mostraba tristeza. «Se está destruyendo», susurró. «Sí, parte de mí siente lástima por él. Lo sé. ¿Eso me hace una tonta? No, mi amor. Eso te hace humana. Puedes sentir lástima por alguien y aún así mantenerte lejos. Puedes desearle bien y aún así protegerte». Ella dejó las fotografías sobre la mesa. «¿Crees que algún día pueda perdonarlo? No lo sé, pero sí sé que el perdón no significa regresar. Significa soltar, significa dejar de cargar con el peso de lo que te hizo. No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe. Pero lo intentas, un día a la vez». Al día siguiente, hice algo que necesitaba hacer. Le escribí una carta a Rodrigo. No la envié por correo, no la mandé a través de abogados, simplemente la escribí, para mí.
para cerrar algo dentro de mí. Decía, Rodrigo, no te escribo para insultarte, no te escribo para amenazarte, te escribo porque necesito que sepas algo. Creíste que podías lastimar a mi hija sin consecuencias, creíste que eras intocable, que podías controlarla, destruirla, y nadie haría nada. Te equivocaste, no porque yo sea poderosa, no porque tenga recursos ilimitados, sino porque soy madre, y no hay fuerza más peligrosa en este mundo que una madre protegiendo a su hija. No necesito venganza, no necesito que sufras por mis manos, porque la vida ya está cobrándote, ya estás perdiendo todo, tu trabajo, tu reputación, tu paz mental, y seguirás perdiendo, porque así funciona. El dolor que causas regresa. No voy a perseguirte, no voy a buscarte, pero si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo, si la tocas, si la amenazas, si siquiera la miras, usaré cada contacto que tengo, cada favor que me deben, cada recurso que he acumulado en 28 años para asegurarme de que pagues, no con violencia, sino con justicia, la verdadera, la que no se compra, la que no se negocia. Aléjate, rehace tu vida, busca ayuda, pero déjanos en paz, porque no volveremos a darte otra oportunidad. Marina Osegueda. Doblé la carta, la guardé en un cajón, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Esa misma semana pasó algo inesperado. Recibí una llamada de una mujer que no conocía. ¿Marina Osegueda?, preguntó con voz temblorosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Daniela Ortiz. El mundo se detuvo. Daniela, la exnovia de Rodrigo, la que había denunciado y retirado cargos. Daniela, dije tratando de mantener la calma, ¿cómo me encontraste? Un amigo que trabaja en la fiscalía me contó sobre la denuncia de tu hija y necesitaba hablar contigo. ¿Por qué? Silencio. Y luego, porque quiero testificar. Nos reunimos 2 días después en un café del centro. Daniela era una mujer de 35 años, delgada, con el cabello corto y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Se veía nerviosa, frágil, como si cualquier ruido fuerte pudiera romperla. Gracias por venir, le dije. Gracias a ti por recibirme. Sé que debe ser extraño. No es extraño, es necesario. Ella tomó un sorbo de su café. Sus manos temblaban. Cuando me enteré de que tu hija lo denunció, sentí 2 cosas, culpa y alivio. ¿Culpa? Porque yo pude haberlo detenido hace 4 años. Si no hubiera retirado mi denuncia, tal vez tu hija nunca hubiera pasado por esto. No fue tu culpa, le dije con firmeza. Tú hiciste lo que pudiste, y eso es suficiente. Ella se limpió las lágrimas. Quiero testificar en el juicio, quiero contar lo que me hizo, para que el juez vea que esto no es un incidente aislado, que es un patrón, que Rodrigo es peligroso. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás segura? Porque va a ser difícil. Su familia va a atacarte. Van a decir que estás mintiendo, que tienes resentimientos. Lo sé, pero si no lo hago, si otra mujer termina con él y yo no hice nada para detenerlo, no podría vivir conmigo misma. La miré a los ojos y vi algo que no esperaba. Fortaleza, resiliencia, supervivencia. Le conté a Clara sobre Daniela esa noche. Ella lloró, no de tristeza, sino de algo más profundo, de comprensión, de conexión. No estoy sola, susurró. No fui la primera, no fui la única. No, mi amor, no fuiste la única. Y eso es horrible, pero también significa que no estás loca, que no imaginaste nada, que todo fue real. Ella asintió, respiró hondo, y por primera vez en semanas vi algo en sus ojos que pensé que había perdido: esperanza. El día que Daniela presentó su testimonio complementario ante la fiscalía, Clara y yo fuimos a acompañarla. No entramos a la sala, solo esperamos afuera. Las 3 juntas, 3 mujeres que habían sido lastimadas por el mismo hombre. Cuando Daniela salió, estaba exhausta, pero también aliviada. Ya está, dijo. Ya hice mi parte. Clara la abrazó. Gracias, gracias por ser valiente. Gracias a ti, porque tu denuncia me dio el valor de regresar. Nos quedamos ahí, las 3, en el pasillo de la fiscalía, abrazadas, llorando, liberando años de dolor. Y entendí algo. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las mujeres que se sostienen unas a otras, que se dan fuerza, que se niegan a quedarse calladas. Esa noche, Clara y yo cenamos en silencio. Preparé caldo de res, el mismo que me enseñó mi abuela, el mismo que yo le enseñé a Clara. El olor llenó la cocina, familiar, reconfortante, como un abrazo invisible. Mamá, dijo Clara, rompiendo el silencio, quiero volver a trabajar. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Sí, quiero recuperar mi vida.
No puedo quedarme escondida para siempre. Y si él te busca, entonces lo enfrentaré. Pero no voy a seguir viviendo con miedo. No voy a darle ese poder sobre mí. Sentí que mi corazón se llenaba de orgullo. Mi hija estaba regresando, pero yo sabía que todavía faltaba algo. Rodrigo seguía ahí, libre, esperando, y eventualmente intentaría algo. Los hombres como él no se rinden, no aceptan la derrota, siempre vuelven. Y cuando lo hiciera, yo tenía que estar lista, pero no con venganza, no con violencia, sino con algo más poderoso, con la verdad, con la paciencia, con la certeza de que la vida cobra sus deudas, siempre. Una semana después, algo cambió. Javier me llamó. Marina, necesitas saber algo. ¿Qué pasó? Rodrigo tuvo otro altercado. Esta vez fue peor. Golpeó a un hombre en un bar. El hombre presentó cargos, y ahora hay una orden de aprehensión. Sentí que el aire se salía de mis pulmones. ¿Cuándo? Lo arrestaron esta mañana. Y esta vez, el juez no le dio fianza. Va a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Colgué el teléfono. Me quedé ahí, sentada en mi cama, con las manos temblando. No sentí triunfo. No sentí alegría, solo sentí alivio y algo más, comprensión. La hermana Teresa tenía razón. La vida cobra sus deudas, siempre. Esa noche le conté a Clara. Ella no dijo nada al principio, solo miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad, viendo el mundo que había perdido y que estaba empezando a recuperar. ¿Crees que cambie?, preguntó finalmente. ¿Crees que en la cárcel Rodrigo pueda cambiar? No lo sé, mi amor, pero ya no es nuestro problema. Ya no es nuestra responsabilidad salvarlo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Vivir, sanar, ser felices. Ella se volteó hacia mí, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Creo que puedo hacer eso. Yo también. Y en ese momento, sentada en mi sala, con mi hija a mi lado, entendí algo. No necesitaba venganza. No necesitaba que Rodrigo sufriera por mis manos, porque la vida ya lo estaba haciendo. Sus propias decisiones, sus propios actos, sus propias consecuencias. Yo solo necesitaba proteger a mi hija y dejar que el universo hiciera el resto. Porque a veces, la justicia más poderosa no es la que impones, es la que permites que se desarrolle, naturalmente, inevitablemente, como las mareas, como las estaciones, como el karma. Hay algo que aprendí en todos estos años. La vida no necesita que le pidamos justicia. La vida simplemente la entrega, a su tiempo, a su modo, sin prisa, pero sin olvido. Pasaron 3 meses desde que Rodrigo fue arrestado de nuevo. 3 meses en los que poco a poco mi hija comenzó a regresar al mundo. Primero fueron pequeñas cosas: salir al jardín, tomar sol, sonreír cuando veía pájaros, volver a usar colores en su ropa en lugar de ese gris permanente que había adoptado. Luego, cosas más grandes. Llamó a su antigua agencia, les explicó la situación. Ellos la recibieron con los brazos abiertos. Le dijeron que había sido su mejor diseñadora, que la habían extrañado, que su lugar siempre había estado ahí, esperándola. Clara lloró cuando me lo contó, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. Voy a volver a trabajar, mamá, me dijo. Voy a volver a crear. Y lo hizo. Empezó despacio, desde casa. Diseños sencillos, logos para pequeños negocios, ilustraciones para un libro infantil, portadas para una editorial independiente. Pero cada diseño era un paso, cada creación era una recuperación de algo que creía perdido. Un día, llegó a casa con una sonrisa enorme. Mamá, mira, me mostró su laptop. Era la portada de un libro, una ilustración preciosa de una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte lleno de luz. El título del libro era Después de la tormenta. Es hermoso, le dije. Es mío, lo diseñé yo. Y lo van a publicar. Va a estar en librerías de verdad. La abracé, fuerte, porque esa portada no solo era un diseño, era un símbolo de todo lo que había sobrevivido, de todo lo que había recuperado, de todo lo que aún podía crear. Mientras Clara florecía, yo seguía el caso legal de cerca. El juicio estaba programado para junio. El Ministerio Público tenía suficientes pruebas: las fotografías de las heridas de Clara, su testimonio, el testimonio de Daniela Ortiz, los reportes médicos, los antecedentes de violencia. La defensa de Rodrigo trataba de retrasar todo. Pedían más tiempo, cuestionaban la validez de las pruebas, intentaban desacreditar a Clara y a Daniela. Pero algo estaba cambiando, algo que ningún abogado podía controlar. Rodrigo se estaba desmoronando desde adentro. Javier me mantenía informada. Me contaba cosas que no aparecían en los documentos oficiales, cosas que veía en las audiencias preliminares,
cosas que escuchaba de otros agentes. Rodrigo ya no es el mismo, me dijo un día. Se ve demacrado, perdió mucho peso, tiene ojeras profundas, y cuando habla ya no tiene esa arrogancia, parece vacío. ¿Vacío? Sí, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Esas palabras me quedaron dando vueltas. Vacío. En la cárcel, Rodrigo estaba pagando un precio que ningún juez le había impuesto. No era la celda, no eran las rejas, no era la comida mala o las noches frías, era la soledad. Su familia, que al principio lo defendió con uñas y dientes, empezó a distanciarse. Su padre dejó de visitarlo después del segundo mes. Dijo que tenía que cuidar su salud, que el estrés lo estaba matando. Pero la verdad era otra. Estaba avergonzado. Avergonzado de tener un hijo así. Avergonzado de las miradas de los vecinos, del chisme en la colonia. Su madre seguía yendo, pero cada vez menos. Y cada visita era más corta, más silenciosa. Hasta que un día simplemente dejó de ir. Le mandó una carta. Javier me contó que Rodrigo la leyó y lloró. Decía algo así como: ya no puedo seguir haciéndome de la vista gorda. Lo que le hiciste a esas mujeres estuvo mal, y aunque eres mi hijo, no puedo seguir apoyando esto. Necesitas buscar ayuda, necesitas cambiar, pero yo ya no puedo estar ahí viéndote destruirte. Sus hermanos nunca fueron a verlo, ni una sola vez. Sus amigos desaparecieron, los que antes lo invitaban a jugar fútbol, a tomar cervezas, a ver partidos. Ninguno contestaba sus llamadas desde la cárcel, y la soledad comenzó a devorarlo. En mayo, un mes antes del juicio, hubo una audiencia de conciliación. El abogado de Rodrigo propuso un acuerdo. Si Clara retiraba la denuncia, Rodrigo aceptaría terapia obligatoria, trabajo comunitario y mantendría la orden de restricción permanente. El fiscal nos llamó para preguntarnos qué pensábamos. Clara y yo nos miramos. Ella respiró hondo. «Quiero verlo», dijo. «¿Qué? Quiero verlo. Antes de decidir, necesito mirarlo a los ojos». El fiscal organizó un encuentro supervisado, en una sala pequeña de la fiscalía, con guardias presentes, con cámaras grabando todo. Yo fui con Clara. Nos sentamos de un lado de una mesa larga. Esperamos. Cuando la puerta se abrió y entró Rodrigo, casi no lo reconocí. El hombre que había entrado a nuestras vidas con camisa planchada, sonrisa perfecta y arrogancia infinita, ya no existía. En su lugar había un hombre delgado, encorvado, con el uniforme naranja de la prisión colgándole del cuerpo, el cabello largo y despeinado, la barba crecida, las ojeras profundas, los ojos vacíos, exactamente como Javier había descrito. Se sentó frente a nosotras, no levantó la mirada inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, nos miró, primero a Clara, luego a mí, y yo vi algo que no esperaba ver: vergüenza, arrepentimiento, derrota. «Clara», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Yo no sé qué decir. Ella no respondió, solo lo miró, firme, ya sin miedo. «Sé que nada de lo que diga va a arreglar lo que hice. Sé que te lastimé, te destruí, y no tengo excusa, no tengo justificación». Hizo una pausa. Respiró tembloroso. Estaba tan perdido, tan enojado con el mundo, con mi trabajo, conmigo mismo, y en lugar de arreglarlo, lo descargué contigo. Y eso fue imperdonable. Clara seguía sin hablar, pero vi que sus manos, que antes hubieran estado temblando, ahora estaban quietas, tranquilas. «No te pido que me perdones, no me lo merezco. Solo te pido que sepas que me arrepiento. Todos los días, cada noche en esa celda, veo tu cara, veo lo que te hice, y quisiera poder regresar el tiempo». Finalmente, Clara habló. «¿Sabes qué es lo más triste, Rodrigo?». Él la miró, esperando. «Que yo sí te perdoné. No por ti, por mí, porque cargar con el odio me estaba matando tanto como tú me estabas matando. Pero perdonarte no significa olvidar, no significa regresar, no significa que lo que hiciste esté bien». Él asintió. Una lágrima cayó por su mejilla. «Lo sé. Y tampoco significa que voy a retirar la denuncia». Su rostro se contrajo, pero no protestó. Solo bajó la cabeza. «Necesitas pagar por lo que hiciste, no por venganza, sino porque es lo correcto. Porque si no pagas, vas a hacerle lo mismo a alguien más. Y yo no voy a cargar con esa culpa». Clara se puso de pie. Yo me puse de pie con ella. «Espero que encuentres ayuda, Rodrigo. Espero que en esa cárcel encuentres la forma de convertirte en un mejor hombre. No por mí, sino por ti. Porque así como estás ahora, estás muerto en vida». Y salimos de la sala. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotras, Clara se derrumbó en mis brazos, pero no era el llanto de antes. No era el llanto de la víctima.
Era el llanto de alguien que acababa de cerrar un capítulo, de alguien que acababa de liberarse de la última cadena. «Ya terminó, mamá», susurró. «Ya terminó de verdad». El juicio fue en junio, como estaba programado. Clara testificó, con voz firme, sin quebrarse, contó todo, cada golpe, cada insulto, cada humillación. Daniela también testificó. Su voz tembló, pero no se detuvo. Habló de su experiencia, de cómo Rodrigo la había manipulado, controlado, lastimado. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarlas, pero no pudieron, porque las pruebas eran abrumadoras, porque dos mujeres, en dos momentos diferentes, habían vivido exactamente lo mismo, y porque el juez, una mujer de 50 años con mirada severa, no estaba dispuesta a dejar pasar esto. El veredicto llegó 3 semanas después. Culpable, violencia familiar agravada, amenazas, control coercitivo, 8 años de prisión, sin posibilidad de reducción de sentencia por buena conducta hasta cumplir al menos 5 años. Orden de restricción permanente al salir. Terapia psicológica obligatoria. Cuando el juez leyó la sentencia, Clara no lloró, no gritó, no celebró, solo cerró los ojos, respiró hondo y apretó mi mano. Yo miré a Rodrigo. Él estaba de pie, esposado, con la cabeza baja. Cuando lo llevaron fuera de la sala, volteó una última vez, nos miró, y en sus ojos vi algo que me confirmó lo que yo ya sabía. No era un monstruo, era un hombre roto que había roto a otros, y ahora, finalmente, estaba pagando. Salimos del juzgado a la luz del día. El sol brillaba, las calles de Guadalajara estaban vivas, gente caminando, niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo raspados y elotes. Vida, pura vida. Clara respiró el aire fresco, levantó la cara hacia el sol y sonrió. «Mamá», dijo, «tengo hambre». Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. «¿Qué quieres comer?» «Birria, con tortillas recién hechas, y un agua de Jamaica bien fría». «Entonces vamos». Y fuimos. Comimos en un restaurante pequeño cerca del Mercado Libertad. Pedimos birria, tortillas, cebolla, cilantro, limón. Clara comió con ganas, comió como no la había visto comer en un año. Y mientras comíamos, hablamos, no de Rodrigo, no del juicio, no del dolor. Hablamos de su trabajo, de los nuevos proyectos que tenía, de los lugares que quería visitar, de los sueños que quería recuperar. Hablamos de la vida que ahora podía vivir, sin miedo, sin cadenas, libre. 3 meses después del juicio, Clara se mudó, no lejos, solo a un departamento pequeño a unas calles de mi casa, un lugar solo para ella, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz, con paredes blancas donde podía colgar sus propios diseños. Cuando fui a ayudarla a desempacar, encontré algo en una de las cajas. Era la fotografía que yo le había tomado a Rodrigo aquel día, la que envié para que lo arrestaran. «¿Por qué guardaste esto?», le pregunté. Ella la miró. «Para recordar». «¿Recordar qué? Que sobreviví, que tú me salvaste, y que nunca más voy a permitir que alguien me quite mi luz». Guardó la fotografía en un sobre, lo cerró, y lo puso en el fondo de un cajón. Ahí se queda, como parte del pasado, pero ya no tiene poder sobre mí. 1 año después, recibí una noticia. Javier me llamó. «Marina, pensé que querrías saber algo». «¿Qué pasó?» «Rodrigo está en terapia en la cárcel, terapia para agresores. Dicen que está colaborando, que está trabajando en sus problemas». Y nada. Solo quería que lo supieras. No sé si cambiará. No sé si realmente está arrepentido o solo está jugando el juego para salir antes, pero al menos está en terapia. Agradecí la información, pero no me afectó, porque Rodrigo ya no era mi problema. Ya no era el problema de Clara. Era su propio problema. Y lo que hiciera con su vida estaba en sus manos. Nosotras ya habíamos seguido adelante. 2 años después del juicio, algo hermoso pasó. Clara conoció a alguien. No te voy a mentir, cuando me lo dijo, sentí miedo, sentí pánico. Quise gritarle, «No, no otra vez», pero me quedé callada. Respiré y escuché. Se llamaba Daniel. Trabajaba en una librería independiente. Le gustaba leer poesía, tocaba guitarra. Era tranquilo, amable, respetuoso. «Mamá, no es como Rodrigo», me dijo Clara. «Él me escucha, me respeta, nunca me presiona». Y cuando le conté todo lo que pasé, lloró. Lloró porque le dolió saber que alguien me hubiera lastimado así. Conocí a Daniel unas semanas después. Era exactamente como ella lo describió. Cuando se despidió de nosotras, le dio un beso en la mejilla a Clara, suave, respetuoso, y le dijo, «Gracias por la cena. Me encantó conocer a tu mamá.
Cuando se fue, Clara me miró. ¿Qué piensas? Pienso que es un buen hombre. ¿Solo eso? Pienso que mereces a alguien que te trate así, con respeto, con cariño, sin miedo. Ella sonrió. Yo también lo creo. 3 años después del juicio, algo más pasó. Recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de la madre de Rodrigo. Decía: Marina, no sé si leas esto, no sé si me odies. No te culparía si lo hicieras. Quiero que sepas que lamento mucho lo que mi hijo le hizo a tu hija. Lamento haber sido ciega. Lamento haber defendido lo indefendible. Rodrigo está en terapia. Está tratando de cambiar. No sé si lo logrará, pero al menos está intentándolo. Yo también estoy en terapia, porque me di cuenta de que fallé. Fallé como madre. Fallé al no ver las señales. Fallé al criarlo pensando que los hombres podían descargar su frustración en las mujeres. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo te pido que sepas que tu hija fue valiente, que ustedes dos fueron valientes, y que gracias a ustedes mi hijo finalmente está enfrentando lo que hizo. Y yo también. Gracias. Socorro Salazar. Leí la carta 2 veces. La guardé en un cajón. No le respondí, porque no tenía que hacerlo, porque esa carta no era para que yo le diera paz a ella. Era para que ella empezara a buscarse la paz a sí misma. Y entonces, 4 años después del día en que tomé esa fotografía, recibí una llamada que cerró todo. Era Javier. Marina, Rodrigo tuvo un colapso en la cárcel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? No fue nada físico, fue emocional. Tuvo una crisis, intentó hacerse daño. Lo pusieron en vigilancia psiquiátrica. Está muy mal, Marina. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alegría. Era tristeza. Tristeza por un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por sus propias decisiones. ¿Y qué va a pasar con él? Va a seguir en terapia intensiva. Dicen que finalmente está confrontando el daño que causó, que finalmente está viendo lo que realmente es. ¿Y eso es bueno? No lo sé, pero es el comienzo. Tal vez, quién sabe. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en mi cocina, con una taza de café en las manos, pensando en todo lo que había pasado. En cómo la vida cobra sus deudas, en cómo la justicia, a veces, no viene de los tribunales, viene de las consecuencias naturales, del karma, del universo ajustando balances. ¿Alguna vez llamaron loca a alguien que amas por pedir ayuda? Años después, ¿has visto ese mismo vacío en la mirada de quien la lastimó? La vida siempre cobra sus deudas, siempre. No necesitas vengarte, no necesitas hacer justicia con tus manos, solo necesitas protegerte, alejarte y confiar en que lo que alguien siembra, tarde o temprano, lo cosecha. Cuéntame si has visto eso, si has visto cómo la vida ajusta las cuentas cuando nosotros ya hemos soltado, porque al final, lo más poderoso que puedes hacer no es destruir a quien te lastimó, es construirte de nuevo, es vivir bien, es ser feliz. Esa es la mejor venganza, esa es la verdadera justicia. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, y yo solía creer que eso era mentira. Pero ahora, 5 años después de aquella tarde en que tomé esa fotografía, entiendo que no se trata de curar. Se trata de aprender a vivir con las cicatrices, de convertir el dolor en sabiduría, de transformar la oscuridad en luz. Hoy es domingo. Clara está sentada en mi jardín, bajo el nogal que plantó mi madre hace 30 años. Tiene una laptop sobre las piernas. Está trabajando en un nuevo diseño. De vez en cuando levanta la vista, mira el cielo, sonríe. Daniel está con ella. Le prepara limonada, le alcanza una cobija cuando el viento sopla, la besa en la frente antes de entrar a la casa a sacar los platos para la comida. Y yo estoy aquí, en mi cocina, preparando mole. El mismo mole que mi abuela me enseñó a hacer. El mismo que yo le enseñé a Clara. El que ahora ella quiere aprender a perfeccionar para enseñárselo a quien venga después. Porque sí, Clara está embarazada. 3 meses, una niña. Y cuando me lo dijo, lloré. No de tristeza, sino de algo que no puedo explicar con palabras, porque mi hija, que estuvo tan rota, que estuvo tan cerca de perder su vida, ahora está creando una nueva vida. Y eso es un milagro. Hace unos días, Clara y yo estábamos hablando sobre qué nombre ponerle a la bebé. «Quiero llamarla Marina», me dijo. «No», le respondí inmediatamente. «Ponle un nombre que sea solo suyo, un nombre que no cargue con mi historia ni con la tuya, un nombre limpio, nuevo». Ella me miró con esos ojos color miel que ahora brillan de nuevo. «¿Y qué nombre sugieres?» «No lo sé, pero cuando la veas vas a saber. Así como yo supe que tu nombre era Clara desde el momento en que te pusieron en mis brazos». Ella sonrió. «Clara significa brillante,
¿verdad? Sí. Pues entonces mi hija va a tener un nombre que signifique libre, porque eso es lo que quiero que sea. Libre, siempre. Y en ese momento supe que mi hija ya no era víctima. Era sobreviviente, era guerrera, era madre. La gente me pregunta a veces cómo lo hice, cómo encontré la fuerza para actuar, cómo tuve el valor de usar mis contactos, cómo no me quebré cuando todo parecía imposible. Y la verdad es simple, no tuve opción. Cuando amas a alguien, cuando realmente amas a alguien, no hay miedo que sea más grande que ese amor. Cuando vi a mi hija destruida, cuando vi su vida escurriéndose entre mis dedos, algo dentro de mí se encendió. No fue valentía, fue instinto, fue supervivencia, fue ese poder ancestral que toda madre tiene, proteger a su cría, cueste lo que cueste. Pero también aprendí algo importante en este proceso. Aprendí que salvar a alguien no significa cargar con su vida. Durante mucho tiempo, después de que todo pasó, yo sentía que tenía que estar siempre vigilante, siempre alerta, siempre cuidando a Clara como si fuera una niña pequeña que podía romperse en cualquier momento. Y eso nos estaba lastimando a las dos, porque ella necesitaba espacio para sanar, necesitaba cometer sus propios errores, necesitaba volver a confiar en sí misma. Y yo necesitaba entender que mi trabajo no era controlarla, era amarla, estar presente y dejarla volar. Hay una conversación que Clara y yo tuvimos hace un año que nunca voy a olvidar. Estábamos cenando, solas. Ella ya vivía en su departamento, pero venía a visitarme todas las semanas. Mamá, me dijo de repente, nunca te agradecí realmente por lo que hiciste. No tienes que agradecerme. Sí tengo, porque tú arriesgaste todo, tu trabajo, tu reputación, tus contactos, todo, por mí. Volvería a hacerlo 1000 veces. Ella se limpió las lágrimas. Sé que sí. Pero quiero que sepas que no fue en vano, que todo lo que sufrimos, todo lo que pasamos, valió la pena, porque ahora soy libre, y no solo libre de Rodrigo, libre de verdad, libre de la vergüenza, del miedo, de la culpa. ¿Ya no sientes culpa? A veces sí. Todavía hay días en los que me pregunto por qué me quedé tanto tiempo, por qué no vi las señales, por qué creí sus mentiras. Eso es normal, lo sé, pero ahora, cuando esos pensamientos llegan, los dejo pasar. Ya no me aferro a ellos. Entiendo que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento, y eso es suficiente. Esas palabras me llenaron de paz, porque significaban que mi hija finalmente se había perdonado a sí misma. ¿Y Rodrigo? Sigue en la cárcel. Le quedan 3 años de condena. No sé qué pasará cuando salga. No sé si realmente cambió. No sé si la terapia funcionó o solo aprendió a decir lo que querían escuchar. Pero eso ya no me importa, porque Rodrigo ya no tiene poder sobre nosotras. Es solo un hombre en una celda, un hombre que perdió todo, un hombre que está pagando por sus decisiones. Y nosotras estamos viviendo, realmente viviendo. Hace 6 meses pasó algo inesperado. Una mujer joven me buscó en redes sociales. Su nombre era Fernanda. Tenía 26 años. Me mandó un mensaje privado. Señora Marina, no sé si se acuerde de mí. Yo trabajaba en la fiscalía como pasante hace algunos años. Escuché su historia, la historia de cómo salvó a su hija. Y necesito hablar con usted, por favor. Le di mi número. Me llamó esa misma noche y me contó su historia. Su novio la estaba golpeando, la estaba controlando, le revisaba el celular, le quitaba su dinero, la amenazaba con matarla si lo dejaba. No sé qué hacer, me dijo llorando. Tengo miedo, no tengo a dónde ir. Mi familia vive en otro estado. Mis amigas no me creen, dicen que exagero, que él me quiere, que solo está estresado. Y en ese momento entendí por qué había pasado todo, por qué había sufrido, por qué había luchado, por qué había documentado todo. No solo fue para salvar a Clara, fue para poder ayudar a otras. Le di a Fernanda los números de contacto que tenía. Le expliqué paso a paso cómo presentar una denuncia. Le dije dónde podía conseguir refugio temporal. Le di los nombres de abogadas especializadas en violencia de género. Y sobre todo, le dije algo que nadie me había dicho a mí cuando estaba en medio de la tormenta. No estás loca, no estás exagerando. Lo que te está pasando es real, es grave, y mereces ayuda. Ella lloró. Gracias por creerme. Siempre te voy a creer. Fernanda presentó su denuncia 2 semanas después. Su exnovio fue arrestado. Ella consiguió una orden de restricción. Se mudó a un refugio temporal. Comenzó terapia, y hace un mes me mandó una foto. Era una foto de ella, sonriendo, en su nuevo departamento, pequeño, sencillo, pero suyo. El mensaje decía: gracias por darme el valor, por mostrarme que sí se puede salir.
que sí se puede sobrevivir. Y yo le respondí, no fui yo, fuiste tú. Yo solo te recordé lo fuerte que ya eras. Desde entonces he recibido más mensajes, de mujeres que leyeron sobre el caso de Clara en las noticias, de mujeres que escucharon la historia a través de alguien más, de mujeres que simplemente necesitaban saber que no estaban solas. Y me di cuenta de algo. Mi historia, nuestra historia, no es solo nuestra. Es de todas las mujeres que han sufrido en silencio. Es de todas las madres que han visto a sus hijas destruirse y no saben cómo ayudar. Es de todas las que tienen miedo de denunciar porque piensan que el sistema no las protegerá. Y tal vez no las proteja. Tal vez el sistema falle. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Porque cada denuncia, cada testimonio, cada mujer que levanta la voz, es una grieta en el muro. Y cuando hay suficientes grietas, el muro se derrumba. Clara y yo hablamos a veces sobre escribir un libro. Contar nuestra historia completa, sin censura, sin miedo. Para que otras mujeres sepan que no están solas, para que otras madres sepan qué hacer cuando ven las señales. Todavía no lo hemos hecho, tal vez algún día, pero mientras tanto, contamos nuestra historia de otras formas, en conversaciones, en mensajes, en café con mujeres que necesitan escuchar que sí se puede. Porque a veces, lo único que alguien necesita para dar el primer paso es saber que alguien más lo hizo antes, y sobrevivió, y está bien, y es feliz. Hoy, mientras preparo este mole, mientras escucho las risas de Clara y Daniel en el jardín, mientras pienso en la nieta que viene en camino, me doy cuenta de algo. No perdí 5 años de mi vida peleando esta batalla. Gané una hija, gané paz, gané sabiduría y gané la certeza de que el amor de una madre puede mover montañas, puede romper cadenas, puede cambiar destinos. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si ves en mis palabras algo de tu propia vida, si tienes miedo pero también tienes ese presentimiento de que algo está mal, quiero que sepas algo. No estás loca, no estás exagerando, no es tu culpa, y sí puedes salir, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero puedes. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, documenta todo, y cuando estés lista, da el paso, porque la vida que te espera del otro lado del miedo es hermosa, es libre, es tuya, y si eres madre, si estás viendo a tu hija, a tu hermana, a tu amiga, cambiar, si ves señales pero no sabes qué hacer, confía en tu instinto, no te quedes callada, no dejes que la vergüenza o el qué dirán te detenga, porque al final del día, lo único que importa es que esa persona que amas esté viva, y libre, y a salvo. Todo lo demás se arregla con tiempo. Clara acaba de entrar a la cocina. Viene a ayudarme a picar cilantro. Huele delicioso, mamá, dice. Gracias, mi amor. Está casi listo. Ella se para a mi lado. Picamos en silencio. Ese silencio cómodo que solo existe entre madres e hijas que han sobrevivido tormentas juntas. Mamá, dice después de un rato, cuando mi hija crezca y me pregunte sobre ti, sobre su abuela, ¿qué quieres que le cuente? Me detengo, pienso. Cuéntale que su abuela no era perfecta, que cometió errores, que tuvo miedo, pero que cuando tuvo que elegir entre quedarse callada o protegerte, eligió protegerte. Siempre. Clara sonríe, me abraza por la cintura. Eso le voy a contar. Y también le voy a contar que gracias a ti, ella va a crecer en un mundo donde su mamá sabe lo que es el amor verdadero y lo que no lo es. Salimos al jardín con la comida. Ponemos la mesa bajo el nogal. Daniel ayuda a servir. Clara trae las tortillas calientes envueltas en una servilleta de tela. Nos sentamos, los 3. Pronto seremos 4. Y brindamos, con agua de Jamaica, con limonada, con la vida simple y hermosa que construimos después de la tormenta. Por las mujeres fuertes, dice Daniel. Por las que sobreviven, dice Clara. Por las que protegen, digo yo. Y chocamos nuestros vasos. Antes de que comamos, Clara saca su celular. Mamá, quiero mostrarte algo. Me enseña la pantalla. Es el diseño de una nueva portada de libro. El título, La fotografía que cambió todo. ¿Qué es esto?, pregunto. Es el libro que voy a ilustrar. Es la historia de una madre que salva a su hija de un matrimonio violento. No es nuestra historia exactamente, pero se parece mucho. Miro el diseño. Es hermoso. Una mujer de espaldas, sosteniendo un celular, y en la pantalla del celular una luz brillante. Es perfecto, le digo. Lo es, porque es real, porque pasó, porque importa. Comemos despacio, saboreando cada bocado, cada conversación, cada risa. Y me doy cuenta de que esto es la justicia verdadera. No Rodrigo en una cárcel,
no la sentencia del juez, sino esto: mi hija, viva, feliz, libre, creando una familia, creando arte, creando futuro. Esa es la victoria, esa es la venganza más poderosa. Vivir bien, amar bien, ser feliz. Cuando la tarde termina y ellos se van, me quedo sola en mi cocina, lavo los platos, limpio la mesa, apago las luces, y antes de irme a dormir, abro el cajón de mi cómoda. Ahí está, la fotografía de Rodrigo, la que tomé hace 5 años, la que envié a ese número, la que cambió todo. La miro por última vez y la rompo en pedazos pequeños, irreconocibles, y la tiro a la basura, porque ya no la necesito. Ya no necesito recordar ese momento, ya no necesito recordar el miedo, porque tengo cosas más importantes que recordar, como la risa de Clara, como el primer llanto de mi nieta cuando nazca, como las mañanas tranquilas, los domingos en familia, las noches sin miedo. Eso es lo que quiero llevar conmigo, no la oscuridad, sino la luz. Y ahora, mientras te cuento esto, donde sea que estés escuchándome, quiero que sepas algo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le da valor a una sola madre para actuar, habrá valido la pena. Si mi historia le dice a una sola persona que no está sola, habrá valido la pena. Porque al final, de eso se trata la vida. No de vengarnos de quien nos lastimó, sino de ayudar a quien viene detrás de nosotras, de extender la mano, de decir: yo también pasé por esto, y sobreviví, y tú también puedes. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día, puede salvar una vida, puede ser el empujón que alguien necesita para dar el primer paso hacia la libertad. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Y recuerda, la vida siempre cobra sus deudas. No necesitas vengarte, solo necesitas protegerte, amarte y confiar en que el universo hará justicia, porque siempre lo hace. Siempre. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima. 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 Y hasta la